Ok. Listo. Entonces, vamos a continuar, compas. Nos habíamos quedado la sesión pasada en esta discusión del modelo de crecimiento endógeno, ¿no? Ya habíamos cerrado la revisión del modelo de Solow y ya habíamos dado algunas pautas, ¿no? Perdón, esta es la 2. ¿Dónde está la uno? No, os digo, esta es la 2. Ya, quiero la uno. Eso, ya. Ok, entonces, a ver, ya. Muy bien, entonces nosotros ya hablamos un poco la clase pasada sobre el modelo de crecimiento endógeno, ¿no? Seguimos en el enfoque neoclásico, entendiéndose por neoclásico esta tradición que asume sobre todo pleno empleo tanto de trabajo como de capital, ¿sí? Muy bien, entonces, así como para entrar en calor, ¿no? Y recordar un poco en qué nos habíamos quedado. Recuerden ustedes que habíamos dicho que estos modelos de crecimiento endógeno, ¿sí? Primeramente, al criterio de los autores que estamos siguiendo, Blecker y Setterfield, podríamos considerarlos como esta segunda generación de modelos de enfoque de crecimiento neoclásico, ¿no? Eso ya lo mencionamos. Y básicamente, ¿cuál era la idea? Extender los resultados del modelo de Solow, ¿sí? Habíamos visto que el modelo de Solow tiene algunas restricciones, especialmente con respecto al cambio tecnológico, y eso es lo que intentamos nosotros a través el modelo de crecimiento endógeno, de darle un poco más de complejidad al modelo, ¿no? Tratar de darle un poco más de realismo, incluso si se quiere, o bueno, realismo entre comillas, porque ya saben que un modelo siempre tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, refrescando un poco la memoria, así súper rápido, ustedes recordarán que en el modelo de Solow, ¿sí? En el modelo de Solow nosotros asumíamos que existía una función de producción y igual FKAL, ¿sí? En la versión que nosotros estudiamos aquí en clase, ¿no? Entonces asumimos que teníamos el capital y teníamos el trabajo que estaba multiplicado por un factor de eficiencia laboral. En cambio, en los modelos que estamos viendo de crecimiento endógeno, ¿sí? Modelos que estamos revisando ahorita de crecimiento endógeno, son, al menos en la versión que estamos viendo en clase, bastante similares, ¿no? Entonces la función de producción termina siendo igual a F del capital, solo que en vez de A usábamos la B. Es decir, teníamos un índice de eficiencia del trabajo modificado. En el caso del modelo de Solow, esta A decíamos que crece a una tasa constante Q, ¿verdad? Y esa Q, de hecho, asumíamos que era una constante exógena. Y esa era la razón por la cual nosotros decíamos incluso que este es un modelo de crecimiento exógeno, puesto que si recuerdan, uno de los resultados finales eran que la tasa de crecimiento efectiva, ya la tasa a la que crece la economía, ¿no? Coincide con la tasa natural. O sea, crecemos al ritmo al que crece la oferta laboral y al ritmo que crece esta tecnología de carácter exógeno, ¿no? Entonces, por eso el modelo de Solow tenía este enfoque de crecimiento exógeno, justamente. Entonces, ¿cuál era la diferencia? En el modelo de crecimiento o en los modelos, porque en realidad no hay uno, no hay varios. Lo que estamos viendo aquí, digamos que es una interpretación súper rápida para poder avanzar en el curso. Lo que nosotros hemos visto es que este indicador B, ¿sí? De eficiencia laboral modificada, trataba de recoger la idea básica de la eficiencia laboral, pero tomando en cuenta otros posibles factores, ¿no? Entonces, por un lado teníamos un beta que, bueno, lo que hace si quieren es recoger todos los otros factores extra, ¿sí? Luego volvíamos a tener la A. Esa A es la misma que vimos en el modelo de Solow, o sea, tiene el crecimiento exógeno. Y luego teníamos la intensidad del capital en términos efectivos, que recordarán era el capital con respecto al trabajo, pero ajustado por esta eficiencia exógena y elevada a un factor gamma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Mientras que en el modelo de Solow tenemos un enfoque exógeno, porque la tecnología, este factor A, está siendo afectado simplemente por un crecimiento externo, ¿sí? Entonces aquí ya se acabó la historia. En cambio, en los modelos de crecimiento endógeno asumimos que sí, una parte del cambio tecnológico que afecta a la eficiencia y que puede depender sobre todo de variables económicas, porque tomen en cuenta que esta variable de intensidad del capital es una variable económica, ¿no? Entonces, esta es una variable que en el modelo de Solow, recordemos, se estabilizaba y es ahora la que estamos incluyéndole en el modelo de crecimiento endógeno. ¿Cuál era la idea? La idea, recuerden, es asumir que a medida de que se usa más capital, ¿sí? A medida que aumentamos el capital por trabajo empleado, trabajo efectivo, ¿no? Trabajo efectivo empleado. ¿Qué es lo que esperamos que sucede? Que aumente la eficiencia de ese trabajo efectivo, ¿no? Entonces aumenta la eficiencia laboral.
Entonces, la idea es un poco esa, ¿no? Es una teoría de cambio tecnológico en donde asumimos que si la economía tiene más capital por trabajo efectivo, entonces eso va a incentivar a que aumente y mejore la eficiencia laboral. Y en términos muy prácticos, eso significa que si aumenta este KF, esperamos que haya un aumento en el indicador B, que es este indicador de eficiencia laboral modificado, y eso es lo que le vuelve endógeno. ¿Sí? O sea, el hecho de que la eficiencia laboral depende de una variable económica, que es esta intensidad del capital en términos efectivos. Ahora, ¿qué provocaba la inclusión de ese término? Los efectos, habíamos dicho que vamos a tomar en cuenta no una función genérica, sino ya directamente una Cobb-Douglas, ¿no? Entonces decíamos que vamos a asumir que la función de producción es ya una función muy concreta, donde teníamos K al alfa, bien parecida a la que trabajamos antes con Goodwin, con Solow, perdón. K al alfa, y aquí en vez de AL, ahora vendría BL a la 1 menos alfa. ¿Sí? Recordarán que hicimos eso. Y luego nosotros, ¿qué hicimos? Esta ecuación la habíamos planteado en términos de producción efectiva, como de productividad efectiva, como hicimos con el mismo Solow. O sea, dividimos ambos lados para AL. Recordábamos que Y sobre AL era la productividad efectiva, ¿sí? Efectiva, eso sí, aclaremos en términos del factor exógeno, ¿no? Porque alguien podría pensar que aquí en vez de A podría ir B. Sí, que eso también sería válido, sino que para hacer la exposición rápida estamos usando solo la A, ¿no? O sea, es la misma variable que en Solow prácticamente. Luego, nosotros vimos que esto aquí también podía representarse gracias a los rendimientos constantes de escala. Eso requiere que alfa esté entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, veíamos que esto también se podía escribir como K sobre AL al alfa por BL sobre AL a la 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaba que la productividad efectiva era igual a la intensidad de capital efectivo al alfa por estos factores en donde, bueno, la L se simplificaba. Y en la B, ¿sí? En la B estamos simplificando la A y solamente nos quedaría los términos que están, digamos, en color verde, ¿no? Que bueno, podemos ponerles en verde igual. Beta, eh, todo en paréntesis, ¿no? Beta, KF a la gamma y todo esto a la 1 menos alfa, ¿no? Que básicamente vendría del reemplazo de B, ¿sí? Que es el B que estaba acá arriba. Entonces reemplazamos este B que está aquí. Esta A se va a simplificar con la de abajo y solo me quedaría los términos en verde, que son el beta y el KF a la gamma. ¿Sí? Entonces lo que quedaba era un poco simplificar esta función en términos intensivos, ¿sí? Y nos quedaba este beta a la 1 menos alfa. Y luego teníamos este KF a la alfa, ¿verdad? Y de una vez, aquí nos va a quedar más gamma por 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, arreglando un poco los términos, ¿cómo nos quedaba? Nos quedaba que esto era KF, a todo este beta a la 1 menos alfa, para simplificar la historia, como todo es una constante elevada por otra constante, ¿no? Lo llamamos A. Esto terminará siendo una A, una constante. Y aquí dejábamos esto como intensidad efectiva del capital y ordenábamos un poco estos términos, ¿no? Entonces, ordenando un poco los términos, nos quedaba, entonces aquí yo podía resolver esto, ¿no? Alfa más gamma menos alfa por gamma, y más bien agrupábamos el alfa, ¿no? Entonces, agrupando el alfa nos quedaría alfa por 1 menos gamma, más gamma. Sí, que es el exponente que queda acá. Alfa por 1 menos gamma más gamma, ¿sí? Y de hecho ahí quedó la duda de la clase pasada de, bueno, ¿cuánto mismo es este exponente, no? Por ejemplo, asumiendo que el gamma estuviera entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, si el gamma está entre 0 y 1, imagino que algunos, bueno, de hecho algunos ya lo sacaron de lo que me mostraron. Caminos de diferente tipo, ¿no? Unos más intrincados, otros más directos. La idea no era muy complicada, ¿no? Básicamente, si yo digo, puedo partir de esto, 1 menos gamma, están de acuerdo que es igual a 1 menos gamma, ¿no? Por obvias razones, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si en el lado izquierdo multiplico el 1 menos gamma por alfa? Como alfa, sé que es un número menor a 1, ¿sí? Este alfa es de la elasticidad de la producción respecto al capital, ese número menor a 1 va a provocar que esto ahora sea menor, a 1 menos gamma. Estarán de acuerdo, ¿no? Porque el alfa le baja, es un número menor a 1. Y luego este término que resta pasa al otro lado a sumar. Entonces, ¿cómo quedaría? Alfa por 1 menos gamma. Entonces, este menos pasa al otro lado como más gamma y es menor a 1. ¿Sí? Entonces, en el caso particular donde este gamma está entre 0 y 1, toda esta potencia va a ser menor a 1. ¿Sí? Sí están convencidos, ¿no? Tres pasos. Bien. Ahora, lo importante, ¿no? No necesariamente gamma va a estar entre 0 y 1. Esa era una opción.
De hecho, teníamos tres opciones, que esas también mencionamos en la clase pasada. Entonces, la una opción es que el gamma, de hecho, sea cero, ¿no? Ni siquiera uno, cero. En cuyo caso, volvemos al modelo de Solow. Si el gamma es menor a uno, tenemos rendimientos decrecientes. Esto quiero enfatizarlo un poco más. ¿Rendimientos decrecientes en dónde, no? O sea, si tenemos este caso, ¿sí? Volviendo a escribir el B, este factor B, que recuerden que era igual a un beta a KF a la gamma. Pues, ¿qué me está diciendo? De hecho, me está diciendo es que si aumentamos en 1% la intensidad del capital efectiva, este indicador de eficiencia laboral crece, pero en un gamma por ciento que va a ser menor a 1. Entonces, aquí es donde, en esta función de tecnología, si quieren, esta función es la función de cambio tecnológico. Esta función de tecnología es la que me dice que aquí veo rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Aquí es donde están los rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Entonces, no confundir con la función de producción. La función de producción, ¿de acuerdo? Está acá. La función de producción siempre va a tener decrecientes en el capital, así como está escrita, ¿no? Así como está escrita, el alfa no le toca estar entre 0 y 1. Donde realmente surge el cambio es en mismos que se da el cambio tecnológico y eso en qué manera afecta a la eficiencia laboral. Entonces, cuando yo asumo esto de que gamma está en, estoy asumiendo que es esa intensidad de capital la que muestra los rendimientos marginales decrecientes sobre la eficiencia. ¿Sí? Y ese era uno de los casos. También teníamos el caso en donde podemos tener gamma igual a 1, donde ya no habría rendimientos decrecientes, sino constantes. ¿Sí? Es en este caso donde si es que gamma es 1, tanto la intensidad del capital como la eficiencia laboral crecerían a la misma tasa, 1% por decir. Y bueno, también podría haber rendimientos crecientes, que esos no se discuten mucho en la literatura. En todo caso, ¿qué es lo que importa? Ya acabamos de hacer la deducción de la función. ¿Sí? Eso ya lo tenemos. Entonces, ¿de ahí qué venía? De ahí lo que importa es tomar esta función que acabamos de obtener nuevamente y reemplazarla en la ecuación diferencial del modelo de Solow. ¿Sí? Entonces, nosotros recordemos, asumiendo que todo lo demás es igual, pleno empleo, uso total de capacidades instaladas, etcétera. Entonces, si nosotros tomábamos la ecuación diferencial del modelo de Solow, kf punto igual s por la función f, ¿sí? De esta kf, menos n barra, perdón, más q barra kf, ¿verdad? Pues lo único que tocaba hacer era reemplazar esta función, ¿sí? Por la que está acá arriba. Entonces, básicamente, el resto de cosas no topábamos. Reitero que esto no está hecho en el libro de Blecker y Setterfield, ¿no? En el libro de Blecker y Setterfield está un poquito más, se da un poco más las vueltas. En cambio, aquí estamos haciéndolo de forma más directa, ¿sí? Entonces, llegábamos a esta ecuación diferencial donde todo se reduce, en definitiva, a tener S a KF a la alfa por 1 menos gamma más gamma menos n barra más q barra kf, ¿ya? Igual, ecuación diferencial a la que llegamos a la clase pasada, ¿sí? Pero en donde ahora podemos nosotros, si se quiere modificar la manera en la que influye esta variable, ¿sí? Considerando el factor gamma. O sea, este factor gamma es el que permite afectarle a esta potencia que está acá arriba y va a permitirme generar diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, de nuevo, en el caso cuando yo digo que gamma está entre 0 y 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Esos rendimientos decrecientes que se dan en la tecnología se transmiten también a la función de producción. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa? Que tenemos un caso que es casi como el de Solow. Si se acordarán, esto sí, ya lo vimos la clase pasada, ¿no? O sea, si yo hago esta gráfica, que sería la más pertinente, ¿no? El punto con respecto a la variable original, y mantenemos este caso, entonces, ¿qué sucedía? Que es casi volver al modelo de Solow, ¿no? O sea, volvemos a tener un punto de equilibrio que es estable. ¿Sí? Esto pasaba cuando estaba entre 0 y 1. Porque, ¿qué sucede? O sea, de nuevo, ¿no? Los rendimientos marginales decrecientes que se dan en la tecnología se terminan transmitiendo a la función de producción y, por tanto, casi es el mismo solo que con elementos endógenos. ¿Sí? Entonces, como es casi el mismo modelo de Solow con elementos endógenos, por eso es que a este lo llamábamos el modelo de semi-endógeno, ¿no? Si este era el caso semi-endógeno, ¿no? Que igualmente un poquito vamos la clase pasada, ¿no? Entonces, es el que está ahorita en la lámina, el crecimiento semiendógeno, donde justamente vemos que este gamma está y eso, como acabamos de ver hace unos instantes, provoca que todo el exponente
de la nueva parte de esta ecuación diferencial, ¿sí? También sea menor a uno, y por tanto volvemos a tener rendimientos decrecientes. Y la gráfica, bueno, es la que está aquí, ¿no? Entonces, a ver, eso está en el módulo uno. ¿Ya? Entonces, verán, voy a volver a cargar esto donde estaba. A ver, estamos aquí en... Tun, 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 tun. Ya, enfoque en el clásico de acá. Ya, entonces voy a cargar. Bien, mientras de cargo les comento, ¿no? Le agregué una nueva funcionalidad al archivo auxiliar de macro, este archivo que estamos cargando con el que estamos cargando las funciones. Para hacer lo siguiente, quiero mostrarles, porque esto va a ayudar muchísimo en el análisis de estática comparativa. Si se acuerdan que era la estática comparativa, ¿no? O sea, digamos que tengo un escenario de equilibrio y le empiezo a cambiar un factor y quiero ver qué pasa entre el escenario inicial y el escenario final. ¿Sí? Entonces, ahorita quiero mostrarles una nueva función que le puse a este archivito, ¿ya? Que no le tienen que topar al notebook. El notebook queda igualito, sino que es una función adicional nomás, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, primero carguemos todas las funciones del modelo endógeno. A ver, cargo toditas las funciones del modelo de crecimiento endógeno. Y aquí, surf endógeno no definido y no sé qué pasó. No cargué esto. Ya, por apurado. Esto es lo único que sí, por temas de apuro, no logro todavía dejar que termine de hacer las simplificaciones de potencias. Porque a rato se confunden, ¿no? Porque dice, esta potencia puede que sea cero. Pues no le da ganas de simplificar a fondo, ¿no? Este les dejo así como una tareita opcional si alguien quiere pelearse con ChatGPT y que nos diga cómo mismo. Porque es con ChatGPT la pelea. Pero ahorita no quiero perder tiempo en eso. Más bien vamos al resultado. Como igual ya con números se simplifica, entonces no es problema. Pues verán, aquí está justamente el modelo con crecimiento semiendógeno. Sí, entonces ustedes ya saben, si ustedes mueven el slider, en este caso solo está gamma, ¿no? Entonces, si yo le muevo el slider de gamma, nosotros podemos ver cómo van cambiando las funciones, ¿sí? Entonces, antes que nada, quiero mostrarles qué opción adicional le puse a estas funciones. Pues verán, sí ven que aquí está esta opción que dice freeze initial, ¿no? No estaba antes, esta la puse, de hecho, la verdad la puse hoy, ¿ya? Me desperté y dije, ¿por qué no le pongo esto también a la función? Entonces, un rato que tuve libre, dije, hagámosle. Bueno, le mandé a ChatGPT a hacer, ¿no? Es que hagamos. Entonces, ¿qué va a hacer esta manera? Le voy a poner, ¿sí? Ya no les voy a volver a mandar el archivo con este cambio, ¿no? O sea, ustedes lo pueden hacer, porque ya muchos archivos. Más bien en la plataforma de Flaxo voy a dejar ya las versiones finales de todo, ¿no? O sea, ya las finales voy a dejar en la plataforma, ¿no? Entonces, verán, ¿qué va a hacer esta opción? Entonces ahí tienen la gráfica, ¿no? Entonces yo le empiezo a mover al gamma y verán lo que empieza a suceder. Entonces ahí notarán que tengo dos opciones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ustedes pueden ver que así con un color más tenue y entre punteados está el escenario inicial, ¿sí? Y tenemos el escenario modificado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué va a servirme eso? Eso me va a servir para poder hacer el análisis más claramente, ¿no? La estática comparativa, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si le llevamos gamma al extremo? O sea, hacemos que gamma prácticamente no sea uno, pero empieza a crecer y crecer y crecer. Entonces, sí le pueden comparar con el escenario original, ¿no? Entonces, en el escenario original teníamos los rendimientos decrecientes, pero a medida que este factor gamma lo expandemos, ¿sí? Estamos expandiendo este factor gamma, es como que los rendimientos decrecientes de la función original empiezan a desaparecer, ¿sí? Por eso es que incluso el punto de equilibrio se va alejando, ¿no? O sea, si vieron el punto original estaba por acá, pero a medida que hicimos la expansión, el nuevo punto de equilibrio incluso sale de pantalla y ni siquiera le llevamos a 1. Y al revés, ¿no? Si en cambio hacemos que el gamma se contraiga con respecto al punto original, vemos que la curvatura se vuelve más fuerte y es como que los rendimientos decrecientes se acentúan, ¿sí? Pero recuerden, el gamma no está en la función de producción, ¿sí? O sea, el gamma corresponde a este factor tecnológico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando hay tecnología endógena, esa tecnología endógena puede provocar que los rendimientos decrecientes sean compensados, dependiendo obviamente de qué tan efectiva es la tecnología. Entonces, de paso, les dejo avisando, quedó esta nueva opción para que vayan practicando, ¿sí? Ya, la verdad, capaz que este fin de semana también les voy a dejar en paz, pero ya es porque estoy saltando todo, ¿no? Toda la artillería. Sí, sí ven que está quedando una artillería bien potente, ¿no? Sí, entonces, ya cuando la artillería esté más que lista,
De hecho, verán, me han escrito, incluso me han escrito de otros países preguntándome cómo va el curso, si ya les subo a GitHub y todo. Ustedes tienen su repositorio en GitHub. ¿Se han hecho algunos? Sí, porque eso quiero ver si hago, pero no sé si me dé el tiempo. O sea, mandar todo esto a GitHub y de ahí que quede un repositorio, ¿no? Sí, entonces ya me han preguntado incluso de otros lados. O sea, cuando la serie esté lista, les aviso. Ahí sí va a ser precioso, va a haber una matanza, pero de esas. Ya. Bueno, y aquí está en cambio el otro gráfico, ¿no? Entonces, este es el gráfico, recordarán, con la interpretación más económica, ¿no? ¿Sí? Incluso aquí se puede obtener el punto de equilibrio, cosa que ya no me pongo a hacer porque sabemos que es como en solo. Lo único que va a cambiar es qué cosa, que el exponente se va a complicar. Pero de ahí es el mismo modelo de solo, no cambia prácticamente en nada, ya en esencia. Por eso es que se le llama semi-endógeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es como el caso de crecimiento endógeno, pero no muy interesante, ¿sí? Porque incluso el equilibrio vuelve a ser estable. Eso también lo podemos ver acá, ¿sí? En el archivito, en el notebook. Lo mismo, pongamos la opción. Entonces aquí también le voy a poner la opción freeze. ¿Sí? Entonces, y les soy muy honesto. La verdad es que yo cogí la función, como estaba de apuro, solo le puse a ChatGPT y le puse, a ver, ChatGPT, sin toparle nada, agrégale la posibilidad como quien dice, dejar la imagen inicial, ¿no? Y poder hacer análisis de estática comparativa. Y me entendió todito. Sí, entonces, me imagino que ustedes saben eso, ¿no? O sea, saben que ChatGPT. De hecho, verán, yo en el pregrado ya hasta dejo que mis alumnos usen ChatGPT en el examen. Que ya sé, sí, igual van a usar, es mejor que usen. Más bien, ¿qué hago yo? Le pido a ChatGPT que arme un examen a la altura, ¿no? Sí, entonces ChatGPT contra ChatGPT, ¿no? Sí. Es que hay que ser honestos, a ver si o no. O sea, ¿en cuántos proyectos finales no han usado ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial? Ya hablando en serio. En sus tesis no estarán usando para redactar. Deberían. Para marco teórico ya deberían estar usando. O sea, ya es inevitable. O sea, ya. Sí, más bien ahorita lo que hay que hacer es modernizarse. O sea, créanme, yo antes daba estas clases así en pizarra a mano, pero ya en esta época toca modernizarse, ¿no? Miren en este caso el gamma. O sea, si ven cómo podemos comparar el caso inicial con un caso con el gamma expandido, ¿sí? Y evidentemente, a medida que el gamma se expande más, este punto de equilibrio se va alejando cada vez más, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el resultado ya en términos de la dinámica? Entonces, ya en términos de cómo se comportan las soluciones. Eso, aquí sí no le puse uno que se congela al inicio, porque obvio, se va a volver una imagen comprensible, ¿no? Pero lo que importaba, que ya vimos la clase pasada también, es esa expansión del gamma. Es como que empieza a desestabilizar el modelo y hace que las soluciones que parten de un punto inicial empiecen a mostrar crecimiento perpetuo a medida que avanza el tiempo, ¿no? O sea, ese es el efecto del aumento de gamma, el aumento de los efectos en la tecnología, ¿no? O sea, podemos generar una suerte de escenario en donde ya no hay rendimientos decrecientes, ¿verdad? Los rendimientos decrecientes, si quieren, son los que llevan a la estabilización, ¿no? Sino que ahora puede haber rendimientos que casi al volverse constantes provocan que la solución crezca para siempre, ¿sí? Entonces eso es lo que está aquí, también es lo que está acá, ¿sí? Entonces a medida que aumentamos el gamma, como les decía, se acentúa la tendencia a que la intensidad de capital muestre un crecimiento persistente. Entonces vamos al caso más peculiar. Digamos que gamma es justo igual a uno, ¿sí? En el caso donde gamma es justo igual a uno, el exponente que estaba acá arriba se vuelve uno, ¿sí? Entonces eso, ¿verdad? Viene de acá, ¿no? O sea, no hay mucho donde perder. Si hacemos que gamma sea igual a uno, entonces, ¿qué pasa con ese exponente? Se vuelve alfa por uno menos uno más uno. Entonces no hay a dónde ir. Uno menos uno se anula y solo me quedaría uno, ¿sí? Al quedarme solo uno, entonces, ¿qué está pasando? Que esto se vuelve una recta. Sí, obviamente ya no hay una potencia, no hay rendimientos decrecientes, sino que esto simplemente es una recta contra otra recta. ¿Sí? Entonces, si se cumple la condición de que todo esto de acá es mayor a lo de acá, que bueno, es una tontería eso. Lo importante, ¿no? Vamos a tener crecimiento indefinido. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ya no hay un valor de equilibrio. ¿Sí? O sea, de hecho, veámoslo en las gráficas, ¿no? Para que sea todavía más ilustrativo. Un poquito de esto ya vimos la clase pasada, pero lo hicimos muy rápido, ¿no? Quiero las gráficas. Ya, no copié aquí. Ya. Entonces, este es el caso justo con gamma igual 1.
Igualmente, si le muevo el gamma, puedo provocar que sea menor a 1 y recuperar el equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hago que gamma sea justo 1, ¿sí? Ya no tenemos esta curvatura provocada por los rendimientos marginales decrecientes, sino que ya directamente tenemos una recta, o peor, si le hiciéramos al gamma mayor a 1, aunque eso es muy raro, ¿no? Porque ahí sería vuelta a rendimientos crecientes. A largo plazo es un supuesto difícil de aceptar, pero bueno, ya ni siquiera sería una recta, sino que es una curva, pero hacia arriba, ¿no? Entonces desaparece la posibilidad de un equilibrio, ¿sí? Eh, en términos formales, ¿no? Si tomamos la ecuación diferencial y nosotros hacemos esto de que gamma sea igual a 1, entonces ¿cómo nos quedaba la ecuación? Sería kf punto igual a SA kf menos n gorro más q gorro, otra vez kf, ¿sí? Entonces aquí tengo estos dos kf. Entonces, si digamos, quisiéramos que esto sea positivo, recuerden que si esto es positivo, significa que kf punto es mayor a 0 o que hay un crecimiento perpetuo de kf. Entonces, ¿cuándo va a haber un crecimiento perpetuo de kf? Si notan, aquí yo puedo hacer un factor común, o bueno, más que factor común, podríamos dividir kf en ambos lados de la desigualdad. Como es positivo, no pasa nada. Entonces, al simplificar todo eso, ¿qué va a suceder? Solo me va a quedar que está SA menos n barra más q barra mayor a 0. O es decir, SA mayor a n barra más q barra, que es la condición que está en la lámina. Sí, o sea, es la condición que estaba mencionándose aquí. No ahí, sino acá. Ya. Entonces, esta es la condición que acabo de sacar, ¿no? Bueno, mandando a dividir la S, ¿no? Esta S que está acá. Le mandamos a dividir. Los que estamos diciendo, si este factor A es lo suficientemente grande, K punto va a ser positivo siempre. Y por tanto, la KF, o sea, la intensidad del capital en términos efectivos, crece de manera indefinida. Ya no hay punto de equilibrio. ¿Sí? Eh, ¿Por qué pasa eso, no? O sea, porque uno podría decir, entonces ya se dañó el modelo, ¿no? O sea, el modelo si ya no tiene equilibrio, se fue y va a crecer para siempre. Más bien, más que dañarse, el modelo está diciéndome cuán sensible es la economía al cambio tecnológico, ¿sí? Entonces, si logramos un cambio tecnológico con rendimientos constantes, incluso si la función de producción es la misma, ¿sí? Porque la función de producción no lo estamos topando todavía. Entonces, ¿qué sucede? Que con este gamma igual a 1 podemos hacer que la mecanización, la tecnificación de la economía crezca para siempre, ¿sí? Ese es más o menos el mensaje. Ceteris paribus, obviamente, ¿no? Asumiendo todo lo demás constante, ¿no? De hecho, si se fijan, aquí hay un supuesto muy fuerte en términos medioambientales. También estaba en el modelo de Solow, pero en este es más fuerte. Estamos asumiendo que la naturaleza, el medio ambiente aguanta, ¿no? Y que esto puede crecer y haber más capital, más capital, más capital, ¿sí? O sea, ese es un supuesto muy fuerte, ¿no? O sea, ese sí. Por ejemplo, y antes de que se desanimen, sepan que hay modelos de crecimiento endógeno que sí toman en cuenta el tema del medio ambiente. Por eso es que, si no me equivoco, a Nordhaus, uno de los coautores de Samuelson, se han de haber visto que Samuelson tiene un montón de libros, ¿no? El libro de micro o el de macro de Samuelson, han de haber visto alguna vez, o el de economía. Entonces, hay un coautor de Samuelson, Nordhaus, a él le dieron el Nobel por haberse metido en estos temas, pero también desde un enfoque del medio ambiente. O sea, cómo el tema ambiental puede ponerle límites al crecimiento, ¿no? Porque si se fijan, ¿qué estamos asumiendo? Que la economía puede crecer para siempre, pero hay un mundo y hay unos recursos naturales. Incluso hay algo que se llama la regla de Hotelling. No sé si han oído hablar de eso, ¿no? Es igual un modelito con, ya metiendo temas intertemporales, ¿no? Para tratar de estimar cuál es la tasa óptima de extracción. O sea, ¿a qué ritmo de extracción la economía supuestamente puede seguir creciendo sin acabar de depredar todos los recursos, ¿no? Pero bueno, esos son temas extra que así van de pasadita nomás. Más bien analicemos un poco más a fondo qué está pasando aquí. Entonces, verán, para comprender qué está pasando aquí, notemos lo siguiente. ¿Qué pasa con la función de producción exactamente en el caso en donde estamos haciendo que gamma sea 1? Volvamos a la función de producción original, ¿no? Entonces, la función de producción original, recuerden que era y igual a k a la alfa, b por l, 1 menos alfa, ¿sí? Y si nosotros reemplazábamos el b, todo esto quedaba como k a la alfa por, entonces, en vez de b decíamos beta a k, k efectivo a la gamma, ¿ya? Aquí quedaría una L, si esto es BL a la 1 menos alfa, ¿ya? Entonces vamos simplificando un poco para ver qué pasa con la función de producción, ¿no? Con la Y. Entonces Y va a ser igual a K a la alfa por, entonces aquí abrimos,
Ya, entonces beta ya no se van a mover. ¿Qué era el K efectivo? Si recuerdan, el K efectivo era básicamente capital sobre AL a la alfa, perdón, a la gamma, y todo eso por L a la 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos hacer un poco de simplificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar K a la alfa, ¿ya? El beta va a recibir el exponente, entonces va a quedar beta, mejor abajo, ¿ya? Porque no se amontone. A ver, sería Y igual. Entonces decíamos que esto era K a la alfa. Este sería beta a la 1 menos alfa. El A va a recibir este exponente, no 1 menos alfa. Aquí tendríamos K a la gamma sobre AL. Y todo esto a la 1 menos alfa. Bueno, de una vez multipliquemos, ¿no? 1 menos alfa y aquí 1 menos alfa. A ver, pongámoslo así de una vez, ya. Entonces, A 1 menos alfa, L 1 menos alfa, ¿sí? Y por L 1 menos alfa. Ya, o sea, lo único que hice aquí fue distribuir esta potencia, ¿no? Entonces, el beta recibe el 1 menos alfa, el A también. Aquí recibe las dos potencias, ¿no? K a la gamma y por 1 menos alfa. Y abajo, de hecho, me comí aquí unos gamas, ¿no? Sí, entonces A, gamma, y aquí también L, gamma, 1 menos alfa. Eso es, ahí estamos. Ok, entonces simplifiquemos un poco esto, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Entonces quedaría Y igual. Entonces aquí tengo K a la alfa, ¿verdad? Beta 1 menos alfa, no sé si se acuerdan, a esto le llamábamos A. Sí, entonces para que se haga un poquito más ligero, escribámosle A, ¿no? En vez de beta a la 1 menos alfa. Aquí tengo la A, arriba y abajo, entonces me quedaría... Ahí pongamos primero la A, ¿ya? Entonces primero voy a poner la A, ¿ya? Ahora sí, vamos en orden. Entonces tengo, a ver, K, sería K a la alfa, ¿verdad? Más gamma por 1 menos alfa, ¿verdad? Ese sería ese término. Luego tendríamos A, entonces ya trabajé los K. Tendríamos a la 1 menos alfa más gamma por 1 menos alfa otra vez. Ahora otra más. Menos, ¿no? Estoy restando. Aquí es una resta, entonces menos gamma por 1 menos alfa, ¿ya? Pues ya trabajé los A, faltarían los L's, L, 1 menos alfa, menos gamma por 1 menos alfa, ¿ya? Se ve un poco tedioso, pero de hecho recordemos que en todo esto queremos no solo, no el caso general, ¿no? Sino cuál caso, el que gamma es 1. Entonces, ¿qué va a pasar con el caso gamma 1? Esto debería simplificarse bastante, ¿no? Pues y es igual a K, ahora gamma es 1. Entonces, como gamma es 1, ¿qué va a pasar? En vez de estos gamma, estaría el 1, 1, 1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí me va a quedar K a la alfa menos, más 1 menos alfa. ¿Sí? Se van a eliminar los alfas y ¿qué va a quedar? Solo K a la 1. En cambio, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tengo 1 menos alfa, menos otra vez 1 menos alfa. A la 0. A la 0 es 1. Y este es L a la 1 menos alfa menos otra vez 1 menos alfa. Se elimina 0. L a la 0 es 1. Entonces, a la final, ¿qué quedó? Solo quedó Y es igual a por K. Sí. Entonces, el hecho de hacerle gamma igual a 1 provoca que la función de producción, ya reemplazando el indicador de eficiencia laboral modificado, se reduce a Y igual a por K. Sí. Aquí está, A por K. ¿Ya? Por eso es que a veces este modelo se le conoce como el modelo de crecimiento endógeno AK. Sí, tal vez alguno de ustedes recuerde este modelito en sus clases de macro. No sé si aquí en la maestría o en el pregrado. Sí, este es usualmente el siguiente modelo que uno estudia después de Solow. Entonces, después de que te enseñen el modelo de Solow, te enseñan el modelo acá. El modelo acá es un modelo en donde tienes el capital multiplicado por una constante. Y esa es la función de producción. ¿Sí? En nuestro caso, este modelo acá estamos viendo que es un caso particular cuando asumimos gamma igual a 1. ¿Sí? Cuando asumimos rendimientos constantes de escala. ¿De acuerdo? Este modelo acá es bastante famoso. Ahí tienen, de hecho, la versión original la publica este señor Frankel en 1962. Y después sería más divulgado, ¿no? Por Romer, Lucas, Revelo, y, bueno, una serie de autores. Incluso ya el modelo acá siempre está en los libros básicos de macro, ¿no? En el libro de Dormush, por ejemplo, si ustedes han visto ese o algún otro libro. Entonces ahí el modelo acá se trata de eso, ¿no? Solo que nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos logrado que el modelo acá sea un caso particular del modelo de crecimiento endógeno cuando gamma es 1. ¿Sí?
Entonces, esa es un poco la idea. O sea, no me interesa mucho que entiendan el modelo acá, porque el modelo acá, como ven, es simplemente ponle una recta. Asume que el capital y la producción crecen según una recta. Yo quiero que más bien entiendan el trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Hemos hecho que la tecnología se vuelva endógena. La tecnología depende de los factores económicos. Y dependiendo de cómo va la tecnología, puedes mantener rendimientos decrecientes o puedes tener rendimientos constantes. Y si tienes rendimientos constantes, la intensidad de capital crece para siempre y ya no hay equilibrio, sino que tienes un crecimiento perpetuo. ¿Qué más? ¿Qué más quiero mencionarles? Si ustedes se fijan por la forma particular que tenemos aquí, y igual a k, se puede demostrar básicamente que el crecimiento efectivo es igual a por s. ¿Sí? No hay mucha vuelta que darle acá. Si ustedes tienen que y es igual a k, recordemos que era la inversión. La inversión en este modelo sabemos que es igual al ahorro. Viene del modelo de Solow, ¿no? Y sabemos que el ahorro a la vez, por un lado, es igual a s por y, ¿verdad? O sea, de la fracción de ingreso que los hogares deciden ahorrar. Pero también recordarán que la inversión era igual a K punto. O sea, la inversión es cuánto crece el capital. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer unas vueltas muy, muy cortas, ¿no? Si en vez de Y, ¿verdad? Si en vez de Y, o bueno, si en vez de, bueno, hagámoslo rápido. Yo tengo esto de aquí, multiplico por S en ambos lados. Me va a quedar ese Y igual S por acá, ¿de acuerdo? Ese Y, ¿qué es? Ese Y es el ahorro, que es igual a la inversión, que es igual a K punto. Entonces aquí va a tener que K punto es igual a S por acá. Luego esa K que está multiplicando pasa a dividir, va a volverse K punto sobre K igual a SA. Y K punto sobre K, recuerden que es G, la tasa de crecimiento del capital. ¿Sí? La tasa de crecimiento del capital. Pero a la vez, si ustedes se fijan, Y igual a K significa que Y sobre K es igual a A. A recuerden que era una constante, A era beta la 1 menos alfa, una constante. Entonces, si quiero que una ratio sea constante, ¿qué debe pasar con los valores del numerador y denominador? ¿A qué ritmo deben crecer? Iguales, o sea, Y gorro va a ser igual a K gorro, o en vez de K gorro, la G va a ser igual a Y minúscula. Entonces, si lo traslado acá, ¿qué va a pasar? S por A va a ser no solo igual a G, sino también igual a Y. Es decir, el crecimiento efectivo en este modelo, ¿a qué es igual? S por A. Y aquí es la gran diferencia con el modelo de Solow. ¿Qué pasaba en el modelo de Solow con el crecimiento efectivo? Recordarán que era igual a la tasa natural. Y el ahorro no tenía influencia. ¿Se acuerdan? De hecho, ¿cómo era en Solow? O sea, recordemos que en Solow Y era igual a N barra más Q barra, exógeno, totalmente. En cambio, en el modelo acá, ¿sí? Este es el modelo acá, ¿qué está sucediendo? Que el crecimiento de la economía ahora ya depende otra vez del ahorro. ¿Sí? Entonces, por eso también estos modelos de crecimiento endógeno se volvieron, bueno, son hasta ahora, ¿no? Bastante populares entre los neoclásicos, porque permiten meterle el comportamiento del ahorro. Ahora sí ya puedes decir que si hay sociedades que ahorran más, a largo plazo esperaremos que sean más productivas y crezcan más, pero siempre y cuando la tecnología cumpla estas condiciones. ¿Sí? Entonces se ve como ahora intentamos meter el ahorro, ¿no? Lo que antes no pasaba en el modelo de Solo. ¿Sí? Entonces, como les decía, ahora la tasa de crecimiento efectivo ya depende de la tasa de ahorro y es más, ahí es donde realmente empiezan los modelos. Porque si ya depende la Y de la tasa de ahorro, aquí ustedes pueden meter optimización intertemporal, que seguramente saben de qué estoy hablando. Hamiltonianos y toda la cosa. ¿Sí? O sea, aquí tú ya puedes poner la historia bien neoclásica, ¿no? Si los hogares, cuánto deciden consumir, cuánto deciden ahorrar, haciendo su maximización intertemporal. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí, incluso con la integral hasta el infinito y todo, ¿no? Entonces, ahí es donde los modelos de crecimiento endógeno se complican. ¿Sí? O sea, cuando tú dices, ok, ya no quiero que esta S sea cualquier cosa, sino que la S quiero que responda a un comportamiento intertemporal de optimización. Y ahí es donde tú dices, a todo lo que les expliqué, métele también un modelo intertemporal de optimización, tipo Ramsey, por ejemplo, o alguna otra cosa. Y ahí queda un mega modelo, más complicado. ¿Sí? No lo vamos a hacer en este curso, ¿no? Por ahora al menos. De todas maneras, pues ya le cachan por dónde van, ¿no? ¿Por qué ahora sí importa hacer eso? Porque ahora ya sabes que el ahorro sí va a afectar al crecimiento. Antes, como el ahorro no importaba, porque el crecimiento coincidía con la tasa natural, ni interesaba solo meter cosas así. ¿Ya? Pero verán, si no me equivoco, por ahí solo tiene un artículo en donde le dice, no le compliquen mucho, o sea, ya de por sí está complicado y encima mete la optimización intertemporal. Pero bueno, de todas formas, si alguien quisiera meterse ya en eso,
¿sí? Esto sí no está en Blecker y Setterfield, pero verán, el libro que les recomiendo aquí, sí, si quisieran ya meterse en cosas ya más, ¿no? Es el libro de Acemoglu, por ejemplo, Acemoglu, Modern Economic Growth. Este de acá, ¿no? Entonces, este librito de Acemoglu, de Introducción a Teoría del Crecimiento Económico Moderno, ¿sí? En este librito ustedes van a encontrar, que mostrarles solo el índice, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver que justamente Acemoglu empieza a meter el tema de el modelo de crecimiento neoclásico, ¿no? Pero antes tiene que hablarte de teoría del control óptimo, justamente por el tema de optimización intertemporal. Entonces, si ustedes ya quisieran meterse en estos temas más a fondo, de crecimiento endógeno, con hogares que deciden al infinito, si quieres, ¿no? Cuánto ahorrar, cuánto consumir y todo eso, este es el libro, ¿sí? Entonces, bien no clásico, obviamente, ¿no? Entonces, pero sí se fijan que al final Acemoglu, ¿qué hace? Por ejemplo, en partes de tecnología, tecnología endógena, miren, te empieza a hablar de cómo se modeliza el cambio técnico, y después incluso te empieza a dar versiones schumpeterianas, tipos de cambio tecnológico y hasta te mete temas estocásticos. O sea, hoy en día, ¿qué se hace? A estos modelitos también se le puede poner elementos aleatorios, diciendo que la tecnología puede tener shocks. Ejemplo, un ejemplo muy simple. ¿Qué tal si, digamos, hay una mala cosecha? Ya digamos que, por ejemplo, esto le pasa siempre a nuestros arroceros aquí en el Ecuador. Digamos que tienes o mucho sol o mucha lluvia, ya depende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un shock entre, en teoría exógeno y aleatorio, pero te afecta la tecnología. Entonces, tú podrías decir, por ejemplo, si vamos a nuestro modelito, ¿ya? Tú podrías decir que esos efectos aleatorios le pones, por ejemplo, en el beta. Entonces, podrías asumir que el beta ya no es una variable simple, sino es una variable aleatoria, con una distribución de probabilidad. Distribución normal, chi cuadrado, la Poisson, te destino la que te guste. Y le pones aquí y haces el modelo. ¿Sí? Entonces eso hay, y hay bastante, ¿no? Entonces el libro que les recomiendo, si es que mismo quieren meterse en esas cosas, no me acuerdo si también tiene cuestiones econométricas, déjenme ver, no me acuerdo, no creo, sí, incluso ya mete el tema de instituciones, hace módulo, ¿no? Entonces, este es el libro, compa, si un caso quieren meterse ya más a detalle, ¿no? Les recomiendo full. ¿Para qué les voy a mentir? No he leído todo el libro, pero partes que he revisado, sí, justamente se mete en eso, ¿no? Conclusión, este es el modelo acá, ¿sí? En el que tenemos rendimientos constantes. Ya no hay un punto de equilibrio, sino que la economía en principio crece para siempre en términos de intensidad de capital. ¿Sí? Esto ya, aquí también pueden ver que desaparece ese punto de corte que teníamos antes. Y las soluciones, como ven, reflejan lo que hemos dicho, ¿no? Te partes de un punto inicial y como que esto te lleva al infinito, ¿no? O sea, no hay punto de fin. ¿Ya? ¿De acuerdo? Claro, esto también es discutible, como les decía, ¿no? O sea, pensar que en un mundo finito la economía puede crecer de manera infinita es como la lógica del cáncer. Sí saben qué es el cáncer, ¿no? O sea, las células crecen, crecen, crecen. No sé si el mundo aguante, ¿no? Algunos argumentaban que la pandemia del COVID, ¿sí? Tenía mucho que ver con esta expansión económica exagerada, ¿no? O sea, China, sobre todo. China estaba tanto que se expande, se expande, se expande, que rebasó ciertos límites naturales. Se empezaron a comer lo que no debían, igual que tu pana. Y al final, ¿qué pasó? Se enferma. Se enferma. Igual que tu pana, se enferma. Sí. Entonces, esos son los efectos de crecimiento económico desaforado, dicen algunos. Y si me permiten una cuña publicitaria, les cuento que el profe, de hecho, escribió un libro sobre el COVID, justamente. Si le buscan ahí con el nombre del profe. Ahí justo uno empieza a ver. Porque una discusión bien interesante, ¿verdad? En el inicio de la pandemia, muchos incluso hacían modelitos que combinaban crecimiento económico con difusión de virus. Sí, hay unos modelos, creo que se llaman modelos SIR, algo así, que son de la epidemiología, para ver cómo se expande un virus. Entonces querían combinar eso con modelos de crecimiento, para tratar de adivinar cómo iba a avanzar la pandemia, ¿no? Ya. Obviamente que eran una tontería de modelos que no mismo, ¿no? Pero no sé si se acuerdan, en pandemia hasta llegaba a ver la discusión, cuánto hay que cerrar la economía, o sea, cuántos muertos estamos dispuestos a tolerar para que la economía siga funcionando. No sé si se acuerdan, ¿no? O sea, cuánto había que cerrar la economía, ¿sí? Entonces, algunas cosas se hacían con modelos más avanzados que estos, ¿no? Pero digamos que por aquí parte la idea. En fin, compas, esos son los modelos de crecimiento endógeno. Igual, como saben, todas las gráficas están aquí en el notebook para que ustedes les vayan moviendo. Sí, ya hablamos de esto. Sí, entonces ahí pueden ver que si le hacen más fuerte al gamma, todavía la expansión es más drástica. ¿Ya?
Hoy en día esto se asocia mucho, por ejemplo, a teorías de capital humano. ¿Sí? O sea, tú podrías asumir que esta función que está acá, esta que hemos hecho, está en rojo, le podrías meter alguna idea de capital humano. Y lo que es más, si ustedes se acuerdan, a esta función, como todo se está multiplicando, le puedes aplicar logaritmos. ¿Qué pasaría si le aplico logaritmos? No derivar, solo logaritmos. Quedaría logaritmo natural de y igual, y bajan las potencias, ¿no? Quedaría alfa, logaritmo natural del capital, más, este de aquí puede bajar, sería 1 menos alfa por, y ahí vendría, ¿no? Logaritmo natural de beta, más logaritmo natural de A, más logaritmo natural de KF, eh, gamma, más logaritmo natural de L. ¿Para qué hago esto? Verá, si tú le haces logaritmos, pueden ver que esto queda una cuestión lineal y puedes hacer una regresión. Y en esta regresión, el beta sería como quien dice la constante. Y por ahí, si quieres elementos aleatorios, le pones un residuo al término de error. Esto es lo que hoy en día es, bueno, ni tan hoy en día. Bueno, sí, hasta hoy en día. Esto es lo que, por ejemplo, se hace ya en términos econométricos. Asumes una regresión lineal y en esa regresión lineal empiezas a poner factores que crees que afectan al crecimiento y ahí puedes poner I más D, tasa de matrícula escolar, IDH, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ya a nivel econométrico, ¿no? De esta teoría partes de una versión lineal con logaritmos y en la versión lineal ya metes todo lo que se te ocurra en las regresiones, ¿sí? Obviamente que de eso no vamos a hablar, pero para que cachen un poco cómo conectan, ¿no? O sea, de aquí pasas a lo empírico, ¿ya? Sí, quien ha trabajado en estos temas, por ejemplo, es Fernando Martín. Él ha trabajado y ha publicado algunas cosas, porque también se puede poner aquí, por ejemplo, variables de comercio internacional. Sí, entonces puedes poner variables de comercio internacional. Por ejemplo, no puedes asumir que mientras más comercio tienes con otros países, mejora tu tecnología, porque logras importar productos de otros países. Y eso también permitiría que tengas una regresión más completa, si quieres. ¿Sí? O sea, aquí es donde ya se abre el campo, ¿no? Aquí puedes hacer series temporales, los modelos que te gusten, etcétera. O sea, aquí ya, ahí ya va la parte econométrica. Pero bueno, en resumen, ¿no? Eh, como ven, la clave es el cambio tecnológico. O sea, ¿cómo se pone el cambio tecnológico en el modelo? ¿Sí? En particular, vemos cómo si montemos cambio tecnológico, esto puede contrarrestar los rendimientos marginales decrecientes y generarte expansiones económicas indefinidas, incluso en el capital, lo que hemos visto, como el modelo acá, ¿no? Que es el modelo más simple. No irán a salir después de esta clase diciendo, ah, ya sé solo y crecimiento endógeno. No, sabes que existen o te acordaste que existen. Si quieres saber, ahí está el libro de Asimov. Ahí para... Quiero mostrarles alguna parte media chévere del libro de Asimov, cómo es. ¿Se han oído el término terrorismo matemático? Se han de haber oído. ¿No han oído? Eso en donde le pones una fórmula fea a la gente para que se asuste, ¿no? ¿Dónde está alguna? Bueno, si bien que también tiene modelo de Solomon, ¿no? Incluso en tiempo discreto. O sea, es buen libro. O sea, es... Como les digo, no he leído todo, pero de las partes que he leído es buen libro. O sea, les recomiendo full. Asimov es bien. Entonces, si ven cómo ya empieza aquí la parte de la optimización intertemporal, ¿no? Sí. Entonces le mezcla todo lo que hicimos, la parte de, bueno, cómo deciden las familias ahorrar. Pero bueno, ya esa es otra historia. En fin, ¿de acuerdo? Esto ya hemos mencionado. Y bueno, al final vimos que esta es otra conclusión importante. La tasa de crecimiento efectiva ya vuelve a depender de la tasa de ahorro, lo que antes no teníamos, ¿no? Sí, esto le digamos mejora con respecto al modelo de solo. Porque sí es un poco raro, ¿no? O sea, decir, muchas sociedades que ahorran más y que no afecte al crecimiento. Entonces, los modelos de crecimiento endógeno ya lo toman en cuenta, ¿no? Sí, entonces, eso no olvidarse. Y bueno, en fin, creo que eso con respecto a los modelos neoclásicos. No sé si hay alguna pregunta, comentarios. Entonces, ya hemos visto dos modelos ahora, ¿no? Modelo de solo y modelo de crecimiento endógeno. Y dentro del endógeno vimos que hay dos subversiones, ¿no? O sea, alguien llevará este mapa, ¿no? Yo no voy a llevar este mapa, pero alguien, por favor, si quieren. Hemos visto hasta el momento solo y hemos visto el crecimiento endógeno y el crecimiento endógeno vimos en dos versiones, ¿no? No olvidar. Vimos el semi-endógeno y vimos el versión AK, ¿de acuerdo? Entonces, esta lista se va a ir acumulando a medida que avancemos en el curso. Listo, compas. Entonces, eso con respecto a los enfoques neoclásicos, ¿sí? No vamos a meternos más en teoría de crecimiento neoclásica, excepto al final, si es que nos da el tiempo, que quiero hacer algunas locuras, pero veamos cómo nos va. Sí, veamos primero cómo nos va con el tiempo. Ahora,
ya hemos tenido un full, o sea, de hecho, estas clases hasta aquí cualquiera habría dicho, no, pues esto parece un curso de macro bien ortodoxa, o sea, bien neoclásica, ¿sí? Entonces ya empecemos a hablar un poquito del lado heterodoxo, ¿no? Entonces démosle un primer vistazo súper rápido a la cuestión heterodoxa. Pues como yo les dije en sesiones anteriores, la palabra heterodoxia es complicada, pero de todas formas podríamos decir que es todo lo que no es ortodoxo o lo que no empata con la corriente dominante, ¿ya? Pero igual es difícil precisar qué mismo es la heterodoxia, ¿ya? Ya les digo, yo mismo he hecho y publicado artículos de modelos heterodoxos, pero también he publicado modelos ortodoxos. Entonces es complejo. O sea, ya a la final la heterodoxia es una palabra muy amplia. Entonces, para no complicarnos la vida, igual seguimos estos autores, Blecker y Setterfield, y nos vamos a concentrar en dos tipos de corriente heterodoxa, los clásicos y marxistas, por un lado, y por el otro lado, los post-keynesianos, ¿sí? Igual, estos nombres son solo para entendernos mejor, no es que cuando Adam Smith escribe su obra, él ya se pensaba a sí mismo como clásico, ¿sí? O sea, ni siquiera Marx les llama clásico a Adam Smith. De hecho, verán, hay una discusión, ¿Marx es clásico o no es clásico? Sí, entonces esto no está definido, ¿no? O sea, es bien complejo. Así que estos son nombres solo para entendernos, ya para un poco entre nosotros saber de qué estamos hablando, ya, pero no son nombres muy precisos, digamos, ¿ya? En todo caso, algo sí es real, ¿verdad? Estos enfoques que vamos a estudiar meten algo que nunca se asomó en el modelo de Solow ni en el crecimiento endógeno, el conflicto de clases. ¿En dónde entraría el conflicto de clases? Fíjense cuando hablamos nosotros de la inversión y el ahorro. Cuando hacemos esta igualdad, inversión igual a ahorro, luego dijimos que ¿quiénes ahorraban? Los hogares, ¿se acuerdan? Los hogares tienen un ingreso y aplican una tasa de ahorro. Cuando hablamos de los hogares en general, nunca nos pusimos a pensar, pero a ver, ¿será lo mismo el hogar en el que tú vives versus el hogar en el que vive el presidente o presidenta del país? Digo presidenta porque ojalá algún día sea mujer, ¿no? O sea, tengo esa esperanza algún día. Pues, ¿qué opinan? ¿Será lo mismo el hogar en el que tú vives que el hogar en el que viven los poderosos? ¿Será que tendrán la misma capacidad de ahorro? Para nada, ¿no? A eso no más que ahorrar está endeudado. Entonces, ahí es donde puede empezar la discusión. Mientras que los neoclásicos te van a decir, el enfoque más ortodoxo, digamos, dicen, no, pues todos somos hogares, ya. Es un hogar representativo. Se han de haber oído ese supuesto, ¿no? La gente representativa. En cambio, en los enfoques que vamos a ver a continuación, se plantea la división. Dice, no, no, o sea, tenemos que considerar que en una economía capitalista hay clases sociales y bien o mal, esas clases sociales van a entrar en conflicto cuando se distribuye el ingreso, de algún modo u otro modo. Entonces, lo que van a hacer las corrientes heterodoxas es meter de alguna forma el conflicto. Eso por un lado. Si ven que eso es más del lado marxista, ¿no? Aunque los post-keynesianos también lo hacen. Y por el otro lado, ¿qué más? Otra cosa. En los dos modelos que vimos, modelo de solo y el modelo de crecimiento endógeno, vimos que la demanda era pasiva. La demanda se acomoda a la oferta. En el endógeno también, porque si se fijan en el endógeno, ¿qué pasaba? En el modelo acá, por ejemplo, ya era igual a A por S. A es tecnología, S es ahorro. Son factores de oferta. La demanda se acopla. De hecho, estamos asumiendo pleno empleo. Entonces, ¿qué está faltando en esta historia? La demanda efectiva. ¿Cómo la demanda puede también afectar a largo plazo? ¿Sí? Entonces, eso también van a aportar, especialmente los post-keynesianos, pero también los marxistas. O sea, en pocas palabras, estos son los dos grandes temas que hay que tratar de poner en los modelitos, ¿sí? Para darles un poco más de realismo, y eso es lo que trata de hacer la heterodoxia. Cuando uno lee eso, se motiva y dice, no, pues, suena, ¿no? O sea, por ejemplo, Keynes. ¿Por qué Keynes escribió su libro, La Teoría General, en 1926? Lo hace en medio después de la Gran Depresión, ¿no? O sea, recuerden que la economía estaba bien rara, no se recuperaba, estaba esta idea de que va a haber guerra, que al final hubo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. De hecho, recuerden que Keynes también escribe un artículo que da las consecuencias económicas de la paz, ¿no? Keynes criticando cómo se firma el Tratado de Versalles en unas condiciones que económicamente no son sostenibles, y eso va a provocar que capaz que luego de un tiempo otra vez va a haber conflicto, y terminó pasando, ¿no? Entonces, Keynes escribe su libro pensando en una economía estancada, pero no por problemas de oferta, sino que Keynes decía, no, pues aquí el problema es demanda.
Entonces, esa es la idea un poco, ¿no? O sea, cómo en los modelitos, en las historias que estamos viendo como economistas, metemos estos dos problemas. ¿Sí? Ahora, si algunos de ustedes dicen, ay, no, verán, hace años me pasó que a alguien le escuché, no era yo profe todavía, pero a alguien le escuché, ay, no, que fue el conflicto. No, no, todos nos llevamos bien, no, eso del conflicto. ¿Ya? Si a alguno no le gusta el conflicto, puede irse de la clase. ¿Ya? Porque, sí, es que penosamente eso es, o sea, esos son los enfoques. Alguien puede decir, no, pero a largo plazo, bueno, Keynes decía que a largo plazo todos estamos muertos, tengo esa frase, ¿no? A largo plazo todos estamos muertos. Pero alguien puede decir, no, a largo plazo eso de la demanda, no, o sea, eso es para chairos, eso es para, o sea, lo que importa es la oferta, el ahorro, ¿sí? Igual puede irse de la clase, ¿no? Con esto no estoy negando a los neoclásicos tampoco, ¿no? No estoy diciendo que los neoclásicos no sirven. Lo que estoy diciendo es que son otros enfoques. O sea, más bien vamos a tratar de ser pluralistas, ¿no? O sea, hay unos enfoques y otros enfoques. Yo a la final creo que ninguno latina, pero ya, pues, es lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a profundizar en estos enfoques, ¿no? ¿Sí? Pues les doy un esquema muy rápido, ¿sí? Más o menos de cómo van a ser los modelos que vamos a estudiar. Este es, por ejemplo, un esquema que Blecker y Setterfield ponen como la idea general de muchos de los modelos que vamos a ver, ¿sí? Aquí ni vamos a hacer mucho desarrollo, solo la idea. Sabemos que hay una tasa de crecimiento natural, ¿se acuerdan? La de Harrod. Ya, esta es la tasa de crecimiento que hace que el empleo se quede constante, ¿sí? Sin embargo, la tasa efectiva no tiene por qué depender de la natural. La tasa efectiva puede depender de otros factores, que ahorita solo llamemos Z. Z es cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, puedes tener unos Z, que son factores de oferta o de demanda, que determinan la tasa efectiva, ¿sí? Y por el otro lado, tienes los factores que determinan la tasa natural, que pueden ser la tecnología o el crecimiento de la oferta laboral, ¿sí? Entonces, tienes como quien dice dos tasas, la efectiva y la natural. Pero los enfoques heterodoxos van a decir, a priori, no hay razón para que empaten. Eso de que los mercados funcionan libremente, de que todo se ajusta, no necesariamente es así. ¿De acuerdo? O sea, en definitiva, vamos a tener en cuenta esa diferencia. Ustedes, si se acuerdan, sobre todo en solo, estas se volvían iguales, una sola. ¿Sí? Todo crece a la tasa natural y se acabó. Con los heterodoxos, más bien, lo que vamos a ver es que hay diferentes factores. ¿Sí? Entonces, a ratos puede que coincidan, pero la mayoría de veces no. ¿De acuerdo? De hecho, aquí nace lo que algunos autores llaman el primer problema de Harrod. ¿Sí? ¿Qué decía Harrod? Sí, me gana, me adelanto mucho. Entonces, verán, autores como Harrod consideraban que esta tasa natural es solo un techo, o sea, es como decir, ese es el límite, ¿ya? Pero ese límite superior, que por cierto te pones a largo plazo, no necesariamente coincide con la tasa efectiva. O sea, la tasa efectiva depende de otros factores. Factores de oferta, tecnologías, acumulación de capital, demanda, que pueden estar recogidos por este Z, puede ser cualquier cosa. Y lo más importante, ese Z puede ser independiente del crecimiento de Q, de la productividad, o de N, la oferta laboral. ¿Sí? Entonces, Harrod, por ejemplo, él dice, no tienen por qué coincidir, o sea, simplemente son dos factores. Y es más, ¿qué tal si la tecnología es Leontief? ¿Se acuerdan ustedes que un requisito, sobre todo el modelo de Solow, es que no sea tecnología Leontief? Porque necesitamos que haya flexibilidad. Ahora, ¿qué tal si la tecnología no permite hacer sustitución? Peor todavía, ¿sí? Si es que no hay sustitución entre capital y trabajo y tienes una Leontief, con más razón no van a coincidir. Tasa natural se va a ir por un lado y la economía de verdad se va a ir por otro lado. Hasta suena lógico, suena simple, ¿no? Pero razonable, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero obviamente esto no es neoclásico, o sea, si tú vas y dices en algún lado, no, yo creo en el primer problema de Harrod, ya te van a berrar, van a decir, este es del otro equipo, ¿no? Este es del otro bando. ¿No? Pero bueno, ese es el primer problema de Harrod. Entonces, el primer problema de Harrod es la desigualdad entre tasa efectiva y natural, ¿sí? Incluso a largo plazo, destaquemos eso, ¿no? O sea, no es que a largo plazo se igualen nada, o sea, pueden ser diferentes toda la vida, ¿ya? Es más o menos como que este Y fuera tu yo potencial. O sea, ustedes, cada uno de ustedes, sí o no, que tiene un potencial. Creen que están al 100% de su potencial, físico, mental, afectivo, lo que sea. ¿Qué dicen? ¿Están al 100%? No, ¿verdad? Están desaprovechados. Sí. No están a la capacidad plena, ¿no? Están ahí, más o menos, ¿no? Ya.
Del 1 al 100, ¿cuánto? Ya ponga un número, ya dijo de 1 a 100. A ver, ¿cuánto, compa? Del 1 al 100. Negativo. Negativo. De hecho, si saben cuando duermen menos de 8 horas que se va cortando hasta la esperanza de vida, ¿no? Claro, pregunten a ChatGPT si no me creen. Ya van debiendo vidas. Claro que hay veces que sí vale trasnochar, ¿no? Pero hay uno gana años de vida, compensa, ¿no? Por un lado lo que pierdes, por otro ganas, pero bueno. El caso es que sí está clara la idea del primer problema de Harrod, ¿no? O sea, el primer problema de Harrod es tasa efectiva y tasa natural no tienen por qué coincidir. Es como que la efectiva fueras tu yo, el yo de ahora, el real. Y la natural fuera ese potencial que tal vez nunca alcances, pero te motiva, digamos, ¿sí o no? O te desmotiva, depende del día, ¿no? Sí. En fin. Ahora, ¿eso qué implica? No llegamos allá, ¿sí? Porque básicamente puede haber problemas, por ejemplo, de contratación del empleo, del capital. ¿Sí? Entonces, esto difiere full, obviamente, con los modelos neoclásicos que acabamos de ver. Si se fijan, en todos los modelos que vimos, tanto el de solo como el de crecimiento endógeno, sobre todo había pleno empleo, ¿sí? Pleno empleo. Y ese es el principal supuesto que vamos a atacar, primerito, el pleno empleo. ¿Ya? En el mundo real, ¿estamos de acuerdo? No hay pleno empleo. Los neoclásicos, ¿qué te pueden decir? No, pero si dejas a los mercados libres funcionar y el Estado corrige las imperfecciones que hay que corregir, entonces deberíamos acercarnos al pleno empleo. Pero en el mundo real, ahora, por eso les digo, a veces hay que ser justos, ¿verdad? Hay modelos neoclásicos que sí recogen la idea de desempleo. O bueno, no sé si tan neoclásicos. ¿Han visto ustedes el modelo de Shafiro y Stiglitz? O han de haber oído, no sé, Stiglitz, junto con este otro autor Shafiro, tienen un modelito donde surge el desempleo y es un enfoque bien neoclásico, ¿no? Con optimización intertemporal y toda la cosa, donde el desempleo surge por asimetría de información, ¿sí? Pero en cambio, ¿qué sucede? Que si se corrigiera la asimetría de información, volveríamos al pleno empleo, ¿sí? O sea, en pocas, el enfoque ortodoxo que te diría, o los más ortodoxos, el desempleo surge por imperfección de mercado. Si hay asimetría de información, va a haber desempleo, pero si alguien logra corregir la asimetría de información, vuelves al pleno empleo. Vámonos un poco al tema de Coase. No sé si han oído del disque teorema de Coase, ¿no? O sea, que tienes un mercado, o bueno, donde no hay reglas claras de propiedad, entonces tienes desequilibrios y tienes problemas. Entonces, cuando tú pones reglas claras de propiedad, los mercados se equilibran. Eso se reconoce como el teorema de Coase, más o menos. No es un teorema realmente, es unas ideas que tuvo un señor Ronald Coase, que de hecho le dieron el Nobel por eso de economía. Entonces, este señor Coase decía, en un lugar donde no tienes reglas de propiedad, es ineficiente. No está claro, el intercambio no va a ser justo, puede haber desequilibrios, todo. Entonces, cuando pones reglas de propiedad claras, ya aparece el equilibrio. Entonces, lo que te dirían los ortodoxos, si tienes desempleo es por unos problemas de mercado, asimetrías de información, falta claridad en las reglas de mercado, de propiedad, contratos incompletos también. Entonces, si arreglas todo eso, pleno empleo. En cambio, ¿qué van a decir los heterodoxos? Así arregles todo, va a haber desempleo. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a hablar un poco. Ahora, el desempleo puede venir en dos variantes. El desempleo involuntario es el término que usaba Keynes, ¿no? O sea, dice, básicamente hay gente que quiere trabajar, que busca trabajo y no encuentra. Pasan meses buscando y no encuentran. ¿Sí? Entonces, ese es el desempleo involuntario a lo Keynes. Falta demanda y por tanto, boom, la gente no encuentra trabajo. Pero a mí personalmente el que me gusta más, porque les voy a mentir, es este término de ejército laboral de reserva. Ese es más marxista, en cambio. ¿Ya? Este lo plantea Marx en el tomo 1 del Capital, en el capítulo 23. 23 si están en la edición en español, 24 si están en la edición en inglés, en donde él plantea que el desempleo surge porque el propio sistema necesita desempleados para seguir existiendo. Porque los desempleados van a competir y van a bajar el salario. ¿Sí? Entonces tienes dos enfoques, ¿no? ¿Cuál tendrá la razón? No sé. Yo les dije que a mí me gusta el del ejército laboral de reserva, pero ya es cuestión de gustos aquí. En cambio, el del desempleo involuntario tiene más que ver con problemas de demanda. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver esos enfoques. ¿Ya? Claro, Kaleki tiene... Yo diría que Kaleki es una mezcla, ¿no? Claro, Kaleki de hecho tiene origen marxista. ¿Sí? Él, en Polonia estudió full Marx. Y de hecho la idea original de Kaleki a veces parece que era matematizar muchas ideas de Marx, ¿no? Pero después como que también ya toma en cuenta el papel de la demanda. Entonces yo diría que Kaleki es un híbrido, ¿no?
Pero Kalecki es interesante porque él incluso tiene un texto que se llama Las consecuencias políticas del pleno empleo, en donde él justo discute que si hubiera pleno empleo, ya no solo es un tema salarial, ¿no? Es político. O sea, si hubiera pleno empleo, los empresarios no podrían amenazar a sus trabajadores con el despido. Entonces, ¿qué pasa? Pucha, de las consecuencias políticas, ¿no? Sí. No, chévere, gracias. No, de hecho, de ley vamos a meter a Kalecki en esta discusión también. Es interesante porque, verán, algunos alegan que Kalecki tenía una mejor teoría que Keynes, porque escriben más o menos en las mismas fechas. Solo que Kalecki usaba matemática de forma más clara. Keynes es más oscuro, más obtuso. Pero yo creo que era a propósito, o sea, Keynes era más. De hecho, si alguna vez en sus vidas leen las grandes obras de Keynes, por ejemplo, la teoría general, van a ver que Keynes es como que te habla de ecuaciones, pero en palabras. Entonces se vuelve medio jodido entenderlos. Es como que, ¿qué dijo? Sí, y ya sabes que usualmente la gente quiere, cuando quiere confundir, escribe así feo, ¿no? Sí, ese es terrorismo verbal, en cambio. Sí, ya hemos de ver un poco, es que hay tiempo, ya hablaremos un poco de cómo escribe Keynes, escribe, y Keynes era matemático, ¿verdad? Keynes escribió un tratado sobre teoría de probabilidades. O sea, él sabía full matemáticas, pero quería escribir un libro para el público. Es que Keynes aparte era político. Keynes estuvo en Bretton Woods negociando cómo definir las reglas del sistema monetario. Iba por el lado de Inglaterra, ¿no? Él de hecho propuso el banco, no sé si han oído del banco, o sea, la idea de una moneda global, que sea con una combinación de monedas. Sí. Pero bueno, ya, mucho. En fin, entonces, otra variante de los modelos heterodoxos que vamos a ver, ¿sí? Igual lo paso esto rápido, pero la idea básica, porque esto lo vamos a volver a ver, es, en los modelos que hemos visto hasta ahora, hemos asumido que esta tasa natural, es exógena, es externa, ¿sí? O sea, simplemente depende de Q y N o factores externos. Hay modelos que toman en cuenta la posibilidad de que hasta la tasa natural puede depender de la demanda. O sea, no solo la Y, sino incluso el techo, el tope, puede depender de la demanda. Y hay algo en particular que se llama el efecto Caldor-Verdon, que esto vamos a ver en su momento. Este nombre les ha de sonar, Nicolás Caldor. Entonces, este señor Caldor, junto con este señor Verdon, claro, de forma independiente, ellos encuentran que hay cierta correlación positiva entre las tasas de crecimiento de la productividad y la producción, sobre todo en el sector manufacturero. Dicho en otras palabras, mientras más crece la economía, es como que la productividad se acelera. ¿Sí? O sea, mientras más crece tu mercado, tu productividad crece más, tu mercado crece más y aparecen los rendimientos crecientes. ¿Sí? Los círculos virtuosos. ¿Ya? Y de hecho esto es interesante porque lo que dicen estos señores, especialmente Verdon, pero bueno, también Caldor, ya lo decían a su modo Smith y Marx. ¿Sí? Entonces es como que ciertas ideas clásicas y marxistas se van a empatar con ideas más keynesianas y todo. Pues es bien, bien, bien interesante. Al menos para mí sí es, para que también es interesante, ¿no? En fin, entonces, ¿por qué vamos a estudiar estos modelos heterodoxos? Lo que les mostré no es nada, ¿no? O sea, los modelos vamos a estudiarlos ya a continuación, pero ¿por qué? ¿Por qué no mejor no nos matamos leyendo el libro de Acemoglu y nos volvemos bien neoclásicos? Ya. ¿Por qué? Verán. Esto es una mezcla de Blecker y Setterfield y también mía. O sea, ¿para qué os voy a mentir? Aquí puse mi propio aporte. Por un lado, esto de la distribución del ingreso creo que sí es importante y también lo de la demanda. Yo sí creo que esto influye a largo plazo. Sí, de hecho, creo que vivimos en mundos cada vez más desiguales. Para eso está Piketty, ¿se acuerdan? O sea, Piketty se hizo famoso precisamente por mostrarnos cómo la desigualdad en ciertas etapas ha ido creciendo fuertemente, ¿no? Claro que después le han criticado a Piketty diciendo que sus medidas no están tan exactas, ¿no? Pero basta ver nuestra realidad, ¿no? La realidad de los países. O sea, siempre que escucho estas palabras en desarrollo, cada vez les creo menos. No es por nada, pero cuando me dicen país en vías de desarrollo, ¿y cuándo llegamos? Estamos 2024, no, 2025 ya. Sí, yo vengo escuchando en vías de desarrollo desde que me acuerdo. Seguiremos en vías. Por si acaso, si saben que 25 es un cuarto de siglo, ¿no? O sea, ya estamos en un cuarto del siglo XXI y seguimos en vías de desarrollo. De hecho, varios datos del Banco Mundial muestran que después de pandemia, en vez de crecer más, nos hemos estancado. El Ecuador, por ejemplo, tuvo una contracción económica, bueno, dependen los datos, entre 7 a 9% del PIB. De hecho, si ustedes ven los datos del PIB, ven que todavía no recuperamos la tendencia. Estamos ahí entre que sí que no. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo dejaremos de ser en desarrollo?
De hecho, mientras en este país se discuten cosas como ¿cómo es el último de hoy? El encebollado o el bolón, ¿cómo es? Ni sé muy bien de qué se trata. Eso, el desayuno. En otros lados, escucha la discusión de la inteligencia artificial, eh, la misma inteligencia artificial, ¿no? O sea, aquí la estamos usando para hacer muchas maravillas, ¿no? O sea, plagios y todo. Pero, pero en otros lados, ¿qué mismo estará pasando, no? O sea, yo personalmente, y de hecho Acemoglu, en su discurso del Nobel, ¿sí se acuerdan? Acemoglu ganó recién el Nobel, recién el año pasado. Ya estoy perdido hasta el tiempo, el año pasado, de hecho. Acemoglu habla de eso. Además, Acemoglu él dice, yo empecé a estudiar economía porque veo que la disparidad en los países aumenta, no disminuye. ¿Sí? Claro que él se va por el lado de las instituciones, ¿no? Yo me voy por el lado de la historia del capitalismo. O sea, el capitalismo, a mi parecer, necesita eso, ¿no? O sea, tenernos totalmente divididos y en una situación donde los ricos viven gracias a la explotación a los pobres. Pero bueno, esa es mi visión, ¿no? O sea, puede que la respuesta sea otra, pero creo que es un tema, eso voy. Es un tema, la distribución del ingreso. O sea, no creo que podemos asumir todos son hogares, ahorran y punto. Otro más, el desempleo. Y es penoso. Debería aquí también estar el subempleo, ¿no? Yo estoy intentando trabajar en un modelo de subempleo, pero es súper difícil, porque ¿qué es el subempleo? Pero de todas maneras algo se está intentando hacer. Pero yo creo que el desempleo y el subempleo sí motivan pues, a estudiar cosas diferentes. O sea, pasarte la vida estudiando modelos al estilo solo o crecimiento endógeno y que nunca te digan, oye, ¿qué tal si hay desempleo? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hay desempleo? No sé ustedes, pero por ejemplo, yo vivo en el sur de la ciudad, en Chillogallo, ¿sí? Yo suelo pasar caminando para ir al metro muchas veces, a la parada de la Morán Valverde. ¿Ya? Les aviso no para que me roben, pero así, pero ya vi, ¿no? Sí. Porque cómo va a quedar registrado, es capaz que... Si el profe va a pie por algo ha de ser, ¿no? Así que no esperen robarme. ¿Eh? No, pero justo en el sector que antes se conocía como el caballito, ya no es el caballito porque ya no hay el caballito, ya se fue el caballito, se fue galopando. Lo cierto es que en ese sector todos los días me topo con gente buscando trabajo. La gente con su mochilita, con sus herramientas de fontanero, con su llave, con sus herramientas, por ejemplo, para hacer las roscas de las tuberías y todas las demás, las llaves inglesas, todo. Vienen con todo, hasta te ofrecen ya la llave, ¿no? Para dejarte instalando. ¿Sí? Y varias veces he visto a esta gente pelearse cada vez que llega, digamos, un carro, una camioneta o un señor y ofreciendo a cada quien un jornal más bajo. Yo le ofrezco 15, no 15, yo le ofrezco 12, 10, $8. Y obviamente se llevan al que ofrece el jornal más barato. Para mí, eso es ejército laboral de reserva bien Marx. ¿Ya? O sea, ahí sí, no les estoy hablando de libros, teoría, les veo la realidad. O sea, la realidad que está ahí de mucha gente que está sobrando, que se pelea entre ellos para que el salario baje. Entonces, en países como los nuestros, se me hace raro que no hablemos del desempleo y peor del subempleo. Entonces, creo que esa es otra razón para estudiar estos modelos, ¿no? O sea, como que te dan un espacio para decir, bueno, ¿por qué hay desempleo? Y ustedes han estado desempleados, saben lo que es estar buscando y no conseguir, y quedarte sin plata y quedarte chiro. A mí me ha pasado. Yo una vez me quedo hasta sin dinero para el bus. Claro, con el estudiante, pero igual. ¿Sí? O sea, sí pesan. Claro que también puedo ir irresponsable, pero igual, ya. ¿Para qué nos vamos a hacer los santos también? O sea, la realidad. En fin, sí, pues, no voy a culparle al capitalismo por mi borrachera, ¿no? Está... O quién sabe, ¿no? ¿Qué más? Cambio tecnológico, verán. Los modelos heterodoxos nos dan visiones alternativas del cambio tecnológico. ¿Sí? Es una pena, no hemos de avanzar, pero incluso hay modelos neo-schumpeterianos. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Porque hay modelos en donde tratan de recoger ideas de Schumpeter, de la destrucción creativa, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la heterodoxia, ¿no? El tema también de la inestabilidad, lo que estudiaba el mismo Harrod, hasta qué punto el capitalismo es inestable. O más interesante para mí, no solo inestable, hay algo que se llama ciclos endógenos. Yo hice mi doctorado en esto. Los ciclos endógenos, es decir, ¿qué tal si los ciclos nacen por la propia dinámica del capitalismo? ¿Sí? Les doy un ejemplo, este modelo lo hemos de ver la próxima semana. Modelos en donde la lucha de clases provoca el ciclo y te quedas atrapado para siempre en un ciclo mientras estés en el capitalismo. ¿Sí? O sea, eso es más, a mi parecer, ¿no? Es más interesante que pensar que la economía crece para siempre, ¿no? Pero bueno, ya también son cuestión de gustos, ¿no? ¿Qué más? También hay modelos.
igual haremos lo mejor posible para llegar, aunque sea un poquito hablar de esto, donde no solo discutes el tema de clases sociales, sino también desigualdades entre hombre y mujer o desigualdades con los managers. Claro, aquí en el Ecuador y en países como los nuestros no se percibe mucho, pero sí han de haber oído de los CEO, los administradores, que más parecen, claro, reciben salarios, pero más parecen, ni siquiera parecen los dueños, o sea, son un grupo aparte, ¿no? Por ejemplo, en la crisis financiera del 2009, decían, ¿no? Tal vez era exagerada la historia. En el 2009, ¿qué pasaba? Mientras caían las grandes empresas financieras, caía JP Morgan, caía Morgan Sachs, Goldman Sachs, perdón, Fannie Mae y otros, bueno, grandes financieras, empresas financieras en Estados Unidos. Los CEOs decían que pasaban en Mónaco llorando, entre comillas, en el jacuzzi, lloraban, decían, mi empresa quebró, qué pena, ¿no? Y el gobierno nos tiene que ayudar, y lloraban, ¿no? Mientras seguían con el champán, ¿no? Sí. O sea, estos administradores que en realidad nunca pierden, ¿no? ¿Se han visto el lobo de Wall Street? Sí. Claro, no es extremo, ¿no? O no sé, ¿no? En fin. Y más que, y también otra cosa, ¿no? En los enfoques heterodoxos hay discusiones sobre desigualdades estructurales en economías abiertas de diferente tipo. O sea, yo mismo he hecho, por ejemplo, modelos norte-sur, modelos donde asumes que hay una región norte que tiene mucho poder y el sur que más bien está dependiendo de lo que pasa en el norte. Sí, entonces eso también es muy raro de ver en los modelos neoclásicos, pero sí en los modelos heterodoxos. Sí, entonces estas son un poco las razones por las cuales vamos a ver los modelos heterodoxos. ¿Alguna pregunta? No, creo que se entiende la idea, ¿no? Entonces hay que ser justos. Hemos visto modelo de Solow, hemos visto modelo de crecimiento endógeno, lo hemos visto como buenos neoclásicos, o al menos intentamos, ¿no? Así bien, bien rigurosos, y luego les echamos lodo, como es debido, ¿no? Ya. Entonces vamos, compas, avancemos. Empieza el módulo 2. O sea, que aquí no hay tiempo ni para respirar. Ya. Vamos al módulo 2, compas. Modelos clásico-marxistas. Entonces vamos a empezar con estos modelos. Verán, este módulo para mí es muy particular porque el profe ha escrito y ha publicado sobre estos modelos, ¿no? Entonces, em, ¿y para qué les voy a mentir? O sea, yo empecé estudiando economía por Marx. O sea, realmente cuando yo estudié el Capital es donde empecé a estudiar economía, ¿no? Claro que después me puse a estudiar más cosas. Sí, no me he quedado solo con Marx, pero ya, es el origen, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá su razón de ser. ¿Por cómo empezaron estudiando economía? ¿Qué estudiaron primero? ¿O por qué estudiaron economía? ¿Cómo así están aquí? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no hacen algo productivo de sus vidas y están más bien acá? No hace falta que me contesten, pero se acuerdan, ¿no? Cada quien tiene su origen, ¿no? Sí, entonces a mí en lo particular mi origen es la economía marxista, ¿para qué también? Pero bueno, mucho. A ver, vamos. Entonces, veré, ¿con qué vamos a ver, empezar este módulo? Sí, entonces ya estamos en el módulo 2. Se acabó los neoclásicos. Vamos ahora a estudiar modelos, ¿sí? Que toman como base intuiciones de los pensadores clásicos y marxistas. ¿Ya? Eso significa especialmente, primerito, Adam Smith. ¿Cuál es el libro de Adam Smith? El clásico. Ahí está el título completo, ¿no? Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha leído a Adam Smith? Sí. Bueno, para que se motiven, les traje el Adam Smith. Ahí entre ustedes, por favor, vayan pasando. Para que digan que al menos una vez en sus vidas tuvieron en sus manos el libro completo de esa, ¿no? Eh, para los compas virtuales, disculparán, obviamente. Ya les hago llegar un PDF. Ya, harán pasar eso, sí, ¿no? Para que vean. Sí, ahí está, la riqueza de las naciones, ¿no? Bueno, investigación sobre la naturaleza y causas. En realidad son 4 tomos, solo que está hecho una sola, ¿no? El Fondo de Cultura Económica sacó una sola. No les voy a mentir, todavía no termino de leer, ya, pero sí empecé. Ya. Y hay algunas cosas bien interesantes de Adam Smith. Por ejemplo, yo destaco, hay muchas, no hay muchas, pero por ejemplo, su discusión de la división del trabajo, ¿sí? Con lo que empieza, porque por ahí empieza su obra, ¿no? La idea de la acumulación de capital, o sea, cómo el capitalismo básicamente hace que las economías estén expandiéndose mientras acumulan más y más capital, ¿no? Pero hay muchas ideas. Verán, los modelos que vamos a ver
no hacen justicia a lo complejo que es Adam Smith. O sea, Adam Smith tiene una... Ahí está el libro, ahí pueden ver. ¿Ya? Lo que vamos a ver es mínimo, es bien poquito, ¿no? Pero bueno, o sea, al menos que digan que han tenido en sus manos la riqueza de las naciones. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más está entre los clásicos? ¿David Ricardo? Sí. Los principios de economía, política y tributación. No les traje porque solo tengo en anillado, porque les voy a mentir, ¿no? Ya, sí, para pasarles un anillado. No, pero aparte la riqueza de las naciones es como la Biblia, ¿no? O sea, es como, muchos dicen que ahí empieza la economía, ¿no? Sí, es el padre de la economía, sí. Aunque, aunque verán, había un pensador que se llama, bueno, primero, François Quesnay, todos han de haber escuchado, los fisiócratas. Sí, recuerden que Quesnay, de hecho, era, no profesor, pero digamos que era medio pana de Adam Smith, pero más, como un pana más veterano. Sí. Y antes de ellos recuerden que estaban los mercantilistas, o sea, hay historia, ¿no? Antes de Adam Smith, pero digamos que Adam Smith es el primero que se atreve a ponerlo ahí, ¿no? En cambio, Ricardo, y bueno, no olviden que Adam Smith fue profesor en Escocia, ¿sí? En la Universidad de Glasgow, daba clases de filosofía, ¿sí? No sé si solo los jueves, pero daba clases. Y aparte también se codeaba con los poderosos. David Ricardo, en cambio, era especulador, bolsa de valores, hizo mucha plata especulando, ¿no? Y él también tiene full ideas interesantes. Por ejemplo, para David Ricardo, los economistas deberíamos concentrarnos en las leyes que gobiernan la distribución. O sea, ¿qué se debería ser el tema central? ¿No? O sea, cómo se distribuye el ingreso entre clases sociales. Pero Ricardo también tiene otras ideas, por ejemplo, la existencia de un estado estacionario. Esto digamos que también está en John Stuart Mill, ¿no? Y en otros pensadores. Esta idea de que en algún punto como que la economía va a quedarse estable, ¿sí? No estancada, sino estable. O sea, como que vamos a crecer a un ritmo balanceado. ¿Ya? Y también Ricardo, hay que ser justos, él ya da unas ideas de cómo la maquinaria puede tener efectos adversos al empleo. ¿Sí? Él tiene un capítulo sobre la maquinaria, así se llama, ¿no? Sobre la maquinaria, en, en los principios de economía política, en la segunda edición, la de 1821. Entonces, él ya como que empieza a ver que al meter maquinaria en la producción, algo va a pasarle al empleo. Sí, es bien, bien interesante, Ricardo, ¿no? O sea, y tiene más cosas, ¿no? Ricardo, por ejemplo, él habla de por qué, cómo valorarías una obra de arte. ¿Sí? Entonces muchos dicen, pero Ricardo se supone que tiene la teoría del valor trabajo, ¿no? Pero él dice, no, pues, en bienes como las obras de arte es otra cosa. O sea, es bien, bien, por eso les digo, o sea, no vamos a poder. De hecho, ¿qué idea me estoy olvidando en la lámina de Ricardo? Una típica. Ya rendimientos marginales decrecientes en la tierra, ¿no? O también el tema de las ventajas comparativas en el comercio. O sea, Ricardo tiene full cosas también, ¿no? No vamos a poder ver todo, ¿no? No estoy muy seguro, no recuerdo que hablé de eso así, así, tan explícito, ¿no? No me acuerdo. De la maquinaria sí, o sea, yo me leí ese capítulo incluso de la maquinaria porque es la base del que sigue. ¿Cuál creen que sigue? Marx. Marx. Y es chistoso, verán. Yo soy economista, o sea, sin darles mucho rodeo, yo soy economista marxista y más rápido tengo la riqueza de las naciones que el capital, ¿no? El capital lo tengo solo en anillado. Es que el capital es no sé cuántos libros. Verán, Marx, ya, ¿se acuerdan? Adam Smith, profesor de filosofía en la Universidad de Glasgow, se codeaba con los poderosos. Ricardo, especulador en bolsa de valores, full plata. Marx era, Marx, él solo era PhD en filosofía de la Universidad de Bonn, en Alemania. ¿Sí? Eh, Sacó el PhD en filosofía y después le negaron la cátedra. O sea, postuló para profesor, pero no lo aceptaron, ya sabes, por Marx, radical y todo lo demás. Después intentó dedicarse a periodista. De hecho, vivió de periodista. O sea, él escribía para un periódico que, si no me equivoco, creo que se llama el New York Tribune. Lo pongo por escrito porque hay gente que dice, Marx nunca trabajó, fue un vago. Ya. Entonces, Marx fue periodista y trabajó para ese diario, pero escribía únicamente. Era como un trabajo ocasional, ¿no? O sea, le decían, escribe sobre Simón Bolívar. Y Marx escribía, de hecho, escribió sobre Simón Bolívar. ¿Sí? Escribió sobre la India, escribió sobre México, escribió un montón de cosas Karl Marx, ¿no? Por su profesión de periodista. Bueno, no profesión, sino que había que vivir de algo. Igual no le alcanzaba, entonces se arrimaba mucho a su pana.
y no sé en qué sentidos nomás se arrimaba, porque Friedrich Engels le ayudó demasiado a Marx, demasiado. O sea, imagínate que cuando Marx se muere, dicen que había 11 personas, una de esas era, y entre los otros 10 estaba Engels, ahí dando el discurso, ¿no? De orden. ¿Ya? Después, cuando van a la casa de Marx, los papeles tirados, regados, todo un desastre. Marx tenía mala letra. De hecho, le rechazaron un trabajo por mala letra. Era una vez, creo, no me acuerdo en qué empresa ferroviaria era, que pedía trabajo porque estaba sin plata. ¿Y qué le dijeron? Vea, señor, ni siquiera entiendo su letra. Vea, no, váyase, váyase. No, no. O sea, por mala letra le negaron trabajo a Marx. ¿Ya? Entonces Engels, ya cuando Marx se muere, coge toda la pila de papeles y dice, chuta, publiquemos algo con esto. Claro, ahí, y Marx a veces se emputaba y en las esquinas escribía groserías. Cara de la hijos de tal, muéranse, muerta, y todo, sino. Y lo peor es que Marx era políglota, o sea, a veces te escribía en alemán, a veces en inglés, a veces en francés. Entonces, para colmo de mal, Engels decía, uche, esto está en inglés, no, en francés, ¿en qué diablos está ahí encima? Es un insulto. Uche. Entonces, Engels tuvo mucho que ver en las, por ejemplo, Marx, hasta el día de hoy, no se sabe cuántas obras escribió. Hay algo que se llama el proyecto Mega. Marx, Engels y no sé qué cosas en alemán, ¿ya? Pero se supone que es un proyecto que recoge toda la obra de Marx, toda, toda, que funciona hasta el día de hoy, ¿sí? Porque dejó un montón de escritos, ¿sí? Hasta las cartas de amor sacan ahí en el Mega. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, alguien se peleó con alguna editorial y sacaron en línea 50 tomos de varias obras de Marx, no, no las completas. Entonces, bueno, yo tengo 50 PDFs pirateados, ¿sí? Donde están las obras de Marx. Entonces, Marx escribió de filosofía, de economía, Marx escribió de política, Marx escribió criticando a Napoleón, a los Bonaparte, Marx escribió sobre historia, antropología, Marx incluso al final de su vida se dedicó a estudiar matemáticas. El desempleo, ¿no? O sea, cuando estás desempleado no sabes qué hacer. Entonces, y de hecho es interesante, verán, porque este proyecto Mega, como les digo, está hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no se sabe hasta dónde llega la obra completa de Marx. ¿Ya? Pero bueno, en nuestro caso, lo que más nos interesa es el capital, ¿ya? No vamos a leer el capital, obvio, ¿ya? No vamos a hacer la barbaridad que una vez hizo el profe que se pasó 3 años leyendo el capital, eso para nada, ¿ya? Más bien, ideas básicas. ¿Qué ideas básicas hay en el capital? La lucha de clases, ¿sí? La lucha de clases, ¿cómo influye en la distribución del ingreso y en el crecimiento? En el cambio tecnológico. ¿Será que la lucha de clases afecta al cambio tecnológico o no? ¿Qué opinan? Lo más seguro es, según los marxistas, que sí, ¿no? Ciclos y desempleo. Verán, yo no sé por qué, verán, el capital, y ya casi acabo de Marx, ¿no? Pero verán, el capital son 3 tomos. El único tomo que Marx publicó en vida es el tomo uno. El tomo 2 y el tomo 3 él se murió y fue Engels el que medio trató de sacar a partir del basurero y ver qué salía. Pero del tomo uno Marx sí publicó. Y eso porque la editorial le dijo, ya publica, verás que estamos muriéndonos de hambre y hay que sacar plata. Ah, vender no muchos, ¿no? O sea, no, no, o sea, Marx no vivió de sus libros, eso sí. Es que verán, el Capital se supone que era un libro para los trabajadores, para que ellos entiendan. Saca la primera edición en alemán y no lo entendieron. Sí. Claro, así le decían, Marx, escribes muy difícil. Marx se cabrea y saca la segunda edición en francés. Dice que más sencilla. Y incluso en el prólogo, Marx dice, esta edición está simplificada porque yo sé cómo son mis trabajadores franceses. Así, en forma amable, diciendo, bola de bestias, a ver si ahora me entienden. Tampoco lo entendieron, porque aparte le sacaban como tomos, así como en pequeño. Como no le entienden la segunda, se cabrea y dice, voy a sacar la tercera en alemán con todo. Y todavía vendió menos, creo. Después vendió full, ya, pero en su momento no es que hizo plata con sus obras, no, no, para nada. O sea, no, no le alcanzó para vivir. Tuvo una vida enferma y todo, o sea, es una historia trágica, Marx. Claro, el manifiesto, sino que Marx creo que no tenía ni 30 años cuando escribió el manifiesto. En cambio, ya el Capital lo escribe mucho más maduro. De hecho, cuando Marx ya es viejo, él mismo llega a decir que estaba cada vez más inseguro de lo que él había escrito de joven. O sea, él reconocía que tal vez todavía primero hay que entender bien el capitalismo para de ahí ver qué se hace. Porque en el manifiesto del Partido Comunista se manda incluso los 10 puntos del comunismo, ¿no?
hay que hacer esto, y ya. Pero ya de viejo Marx dicen, o sea, capaz que fui muy, ya sabes, lo típico de joven, ¿no? Muy impulsivos. No revolucionario sí fue toda la vida, para que también, pero muy, no lo reflexionó mucho. Entonces el Marx viejo, en cambio, ya era como más cauto, ¿no? Más pensaba, lo pensaba más. Pero bueno, ¿a dónde quería llegar? En el tomo uno del Capital, la conclusión, verán, la conclusión del tomo uno del Capital, básicamente, es por qué hay desempleo. O sea, Marx, cuando escribe el Capital, llega a este concepto, el ejército laboral de reserva, y es casi la conclusión de su libro. Sí, por eso es que me sorprende que cuando mucha gente critica a Marx, se nota que no le han leído porque critican cosas que no tienen que ver con su principal conclusión, la que él publicó en vida. Y esa es la principal conclusión. Cuando uno lee el Capital, los últimos capítulos trata de explicar por qué aparece el desempleo, diciendo que, bueno, según él, ¿no? El desempleo surge por las lógicas del propio sistema. Entonces, si ven que estamos discutiendo temas fuertes, ¿no? O sea, nos toca meternos con los grandes pensadores, ¿no? Pero bueno, haremos lo posible, ¿no? Entonces, estos tres autores, cada uno tiene sus virtudes, defectos. Marx mismo, porque han decir, como el profe es marxista, va a decir que Marx era perfecto. No, no, para nada. O sea, para empezar, creo que tenía algo con Engels, ya. O sea, estoy casi seguro, ya. Pero bueno, eso no es malo, ¿no? O sea, hay que respetar, ya. El profesor está claro de sus gustos, pero los gustos de Marx, ya. Pero no, no, más que eso, verán. Porque han de decir, no, como el profe es marxista, le apoya a Marx y va a decir que está bien. No. Marx tiene unos libros que se llama, bueno, un libro que se llama Los Manuscritos Matemáticos, en donde ahí sí está clarito que hace pendejadas. Él, como no sabía derivar, estaba aprendiendo cálculo y trata de aprender cálculo sin límites, porque en ese entonces todavía no estaba muy bien desarrollada la idea del límite. ¿Y qué pasa cuando quieres hacer cálculos sin límites? A ratos le salían cosas como cero sobre cero. No sé si ustedes se acuerdan, cuando en límites te salía algo así, posiblemente era porque tenías que aplicar L'Hopital, hasta que salga, ¿no? L'Hopital. Marx no sabía, le salía cero sobre cero y decía, ya no sé. Le escribió una carta a Engels diciendo, ve, encontré esto. Engels le decía, Marx, acabas de encontrar la esencia del cálculo burgués que ni siquiera los más grandes matemáticos han descubierto. O sea, entre los dos diciéndose barbaridades, ¿no? A esos fumes bestias, ¿no? Pero hay que reconocer que Marx no publicó. O sea, Marx era un cuaderno de que estaba estudiando. Él se murió y después ahí estaban los rusos, los soviéticos, encuentran eso. Y los soviéticos sí sabían matemática. Cuando encuentran eso dicen, Dios mío, mejor guarda. No, en serio, guarda. Entonces ellos prohibieron la publicación de sus manuscritos matemáticos. Porque ahí se veía que estaban malos. O sea, cualquiera que sabe cálculo ve que estaba haciendo barbaridades. Entonces Marx tampoco era infalible, ¿no? También hablaba pestes. Todos, todos hablamos pestes. Entonces Marx también. Así que no, no vengan a creer que voy a hacer un discurso sobre Marx, ¿no? O sea, en fin, todos los modelos, como les estoy diciendo hace unos minutos, que vamos a estudiar, no representan toda la complejidad de estos autores, ni de otros más, no, no, para nada. O sea, ya ven, ahí están circulando la riqueza de las naciones. Ya. Les aseguro que muchos ha de ser la única vez en su vida que van a ver ese libro. Sí, porque hasta da despecho, ¿no? O sea, solo con verle dices, no, no. Sí. Parece ladrillo eso. ¿A qué libro económico se les llamaba el ladrillo? ¿Se han oído? El ladrillo. Valiente. Al programa económico que llevaron los chilenos justo en la época de Pinochet, ¿no? Cae el gobierno de Salvador Allende, llegaron los Chicago Boys, ¿sí? Con el ladrillo, que era el plan económico, ¿no? Para la época de la dictadura. Qué jodido, ¿no? O sea, a veces los economistas lo hacemos de sicarios. En fin, entonces, como les digo, no vamos a poder ver toda la complejidad de estos autores, ni tampoco queremos ser totalmente fieles a los textos, ¿no? O sea, no buscamos absoluta fidelidad, porque ahora en esos son otros debates. Hay unos debates donde dicen, no, Adam Smith dijo esto, no, Adam Smith dijo lo otro. No, tampoco vamos a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, no solo para dejarles pensando, ¿cuántas veces dice Adam Smith mano invisible en la riqueza de las naciones? Pregúntenle, pero ChatGPT. ChatGPT sí sabe. Y que les responda ChatGPT, porque si les digo yo no me van a creer. Vean en ChatGPT cuántas veces Adam Smith habla de la mano invisible en ese mega libro que está ahí, que es la riqueza de las naciones. La mano invisible. Pregúntenle, pregúntenle, porque si les digo no me van a creer. Van a decir, no, porque el profe es marxista dice eso. No van a buscar ahorita en el libro, ¿no? O sea, eh.
una sola vez, en semejante libro. No es la idea central, ni siquiera es la idea central. Les digo porque he leído partes, no es la idea central. Fue la más divulgada y no es la central. ¿Cuál? Ah, que- sí. Ahora, bueno, si tienen que escoger entre leer a Adam Smith o el Quijote, lean el Quijote. ¿Para qué es bueno? Claro. Sí, sí. Vean, yo siempre que me dicen los clásicos o literatura, literatura. O sea, si tienen que escoger entre semejante libro o una obra de Dostoyevsky, váyanse por Dostoyevsky. O sea, sí, si quieren. O las dos, no sé. Bueno, ya sigamos. El caso, compas, es que no vamos a buscar tampoco eso. O sea, no vamos a estar viendo cuántas veces Marx dijo esto, cuántas veces Ricardo. No, no me interesa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a recoger algunas ideas y para no ponerle el sesgo del profe, porque como ven, el profe es bien sesgado, vamos a seguirle a Blecker y Zetterfield. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer lo que hacen ellos en el capítulo 2. ¿Ya? No voy a ponerles mis ideas para que con eso no tengamos el efecto del sesgo que yo tengo, porque no les voy a mentir, yo soy marxista, no tengo ningún miedo, de hecho, en mi cuenta en Twitter está clarito, economista marxista, ¿ya? No tengo miedo en reconocerlo, pero no es un curso de economía marxista, es un curso de economía macro para el desarrollo. Entonces vamos a seguirles a Blecker y Zetterfield, ¿de acuerdo? Lo que sí he hecho, y por eso les pido disculpas que de vez en cuando les vuelva a mandar el material, es mejorarle un poco, o sea, el orden. O sea, he tratado de que sea un poco más claro, porque a ratos Blecker y Zetterfield se dan las vueltas. Eso sí he tratado de hacer, pero ustedes verán que los modelos que vamos a ver son los modelos, vean, si somos exactos, son los modelos de Blecker y Zetterfield interpretando a Smith y Ricardo Marx. Esa sería la idea, ¿no? De acuerdo, entonces vamos a dejar de lado muchos temas. Este me da pena, pero toca dejarlo de lado, la teoría del valor. Como ustedes saben, los clásicos y Marx tienen, o algunos dicen, tienen esta idea de la teoría del valor trabajo. ¿Ya? No nos vamos a meter con esa discusión. ¿Ya? ¿Por qué no nos metemos con esa discusión? Básicamente, primero porque esta tiene un toque más micro. La teoría del valor trabajo trata de explicar, bueno, ya depende del autor, ¿no? Pero dicen que se trata de explicar, por ejemplo, los precios, los intercambios. No vamos a entrar en esa discusión, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a poder discutir mucho tema sectorial, tal vez luego, si es que nos dé el tiempo. ¿Por qué no hablamos de la teoría del valor trabajo? Porque verán, primera cosa, algunos dicen, y de hecho yo estoy de acuerdo, con que, por ejemplo, Marx no tiene realmente una teoría del valor trabajo. Esa es una interpretación que se le hace desde afuera. Y algo parecido es con Ricardo y Smith. O sea, ellos dan ideas del valor, pero decir que tienen una teoría es muy fuerte. Ellos dan ideas. Sí, para mí esto es que miren, ¿de qué año es la riqueza de las naciones? 1776. ¿Qué año es eso? ¿Qué siglo es eso? No es el siglo XVIII. O sea, no podemos pedirle a un autor del siglo XVIII o Marx en el siglo XIX que nos den las ideas de lo que necesitamos en el siglo XXI. A pesar de que todos están escogidos, sus argumentos no han perdido de todo su valor. Claro, pero tampoco son infalibles. O sea, entonces, compas, todos esos debates van a quedar de lado. Nos vamos a centrar en ciertos modelos que están en el capítulo 2 de Blecker y Setter. ¿Sí? Con eso no es que el profe quiera lavarse las manos, pero verán, de hecho, solo por decirles, ¿no? En el caso de Marx, ¿ya? ¿Por qué no quiero hablar de teorías del valor? Tal vez ahorita un poco para, de paso, ya ir viendo si cerramos la clase. Verán, solo en el caso de Marx, uno dice teoría del valor trabajo, ¿no? Ya. Pero cuando uno ya se va a los modelos, resulta que tienes full interpretaciones de la teoría del valor. Es la única clase en la que voy a hablar de esto, ¿no? La teoría del valor. ¿Por qué voy a hablar de la de Marx? Porque, bueno, es la que más conozco y les puedo dar incluso algunos detalles más precisos. Verán. En el caso de Marx, un primer intento de meterle matemáticas la hace el economista japonés Michio Morishima. Este señor Michio Morishima escribe un libro en el año 1973 que se llama La teoría económica de Marx o Marx Economics. De hecho, veamos si es que está aquí pirateado. Sí, Morishima. Ahí está Marx Economics. Entonces, este digamos que es un primer intento serio de coger ideas de Marx y pasarles a matemática. Sí, que este libro de hecho lo tienen en Flaxo, aquí en físico, porque yo mismo pedí que se compre hace años. De hecho, creo que soy el único que ha abierto ese libro ahí en la biblioteca. Pero ese libro está en físico aquí en la biblioteca de Flaxo, ¿no? Entonces, este es el primer intento de matematizarle a Marx, ¿ya?
Eh, y es bien interesante porque este señor Morishima, este es un economista, fue un economista japonés muy famoso, ¿no? En Japón, pero que era de hecho economista de Cambridge, de Cambridge, Inglaterra. Entonces es un intento muy serio, no es un intento cualquiera, ¿no? O sea, Morishima intentó llegar a ver qué pasa si tomas ideas de Marx. Si ven, lo usa álgebra lineal full, ¿no? O sea, Morishima se mete bastante con esquemas de álgebra lineal y cosas de ese estilo. Y llega a sacar unas demostraciones bien interesantes, ¿no? Veamos solo el índice así de este librito. Créanme que hasta pensé, decía, capaz que hacemos parte del curso con este libro, porque yo me estudié todito el libro y tiene cosas. Por ejemplo, si uno quiere meterse a ver la teoría del valor, puede empezar por aquí. Sí, ven, la teoría del valor trabajo, pero ya con modelos, o sea, ya no es solamente especulaciones. Después, Morishima se mete a la teoría de la explotación, igual con cuestiones matemáticas, ¿no? Se mete después a cómo los valores se transforman en precios. Este es un debate marxista bien antiguo. Los esquemas de reproducción, no sé si han oído esto, sector uno, sector 2. Son sectores, o sea, básicamente economía sectorial. Y después se mete incluso a ver el tema, aquí sí pueden ver que está justo el ejército laboral, sí, tasa de ganancia, o sea, varios de los temas centrales de Marx, ¿no? Sino que este señor Morishima llega a una conclusión bien loca. Él dice, ¿sabes qué? Para los mejores temas de Marx no necesitas la teoría del valor, ¿sí? Entonces, este señor Morishima se manda la idea de que para los temas centrales no hace falta la teoría del valor, no teoría del valor. Cuando sacó ese resultado, un montón de gente saltó, porque es decir, ¿cómo le quitas la teoría del valor a Marx y con eso explica la teoría de la explotación y todo eso, ¿no? Entonces, después de Morishima, Morishima tiene su interpretación de la teoría del valor, ¿no? Algunos le llaman que es dualista, o algunos dicen que no es tanto marxista, sino ricardiana. Entonces, Morishima saca ese libro y un montón de gente empezó a responderle diciendo, no, no es así. Entonces, después de Morishima, vienen algunos autores que se acogen bajo algo que se llama la nueva interpretación de la teoría del valor de Marx, ¿no? O sea, es como decir, no, lo que dijo Morishima no es Marx, nueva interpretación. ¿Sí? Entonces, aquí se meten otros autores, aquí aparece un señor que se llama Duncan Foley. No sé si han oído hablar de este señor Duncan Foley, tal vez en juegos evolutivos, o tal vez algún rato ahí lo vean. Él incluso tiene la idea de meter la entropía en la economía, en la micro y todo. Sí. Algún rato tal vez ando yo hablo de Foley. El caso es que estos señores vuelta rebatieron a Morishima. ¿Ya? Luego llegaron otros señores que dijeron, no, estos están mal, y salieron otros que dicen, hay una cosa que se llama sistema único. Es decir, toca plantear un solo sistema de ecuaciones donde sale todo a la vez, porque estos señores de acá arriba como que tienen un sistema de valores y precios. Y después aparecen otros que se llaman los temporalistas, que trataron de meterle ecuaciones diferenciales. No me quiero meter el valor, porque hoy en día la teoría del valor son de interpretaciones matemáticas, toditas, ¿no? Toditas. ¿Cuál tiene la razón? No lo sé. Y si cachan, solo estudiar este libro de Morishima está cosa seria, ¿no? Entonces, compas, y con eso ya les voy dejando en paz. Vamos a meternos con pensadores fuertes y con pensadores pesados, ¿ya? De hecho, verán, la próxima clase que vamos a ver, vamos a empezar incluso con algo que se llama la controversia de los Cambridge, que un poquito ya hablamos, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a meternos con ideas de los grandes, las ideas de el Cambridge Inglaterra, ¿sí? Eso entonces, así que les dejo en paz por ahora. Por favor, descansen. Este fin de semana aprovechen, porque desde el próximo vamos a meterle el doble de velocidad. Sí, o sea, va a ser otro ritmo, compas. Listo, pues muchísimas gracias, ¿no?